Carros de Sísifo. En esta historia post-apocalíptica conoceremos a dos personajes bastante curiositos, la verdad. Por un lado, tenemos a Pyo Yu-won, o Jungwoo, ya que así lo escribí en el guión y así lo dije durante toda la grabación. Es un papucho que se cree un salvador, pero en realidad está rematado de la cabeza. Y por el otro, está Heo Jingwoo, o simplemente Jingwoo, otro personaje que se cree re heterosexual, pero de heterosexual no tiene nada, ya que está re caliente por el otro loquito. Juntos, estos dos van a atravesar una auténtica montaña rusa de emociones en un mundo donde la muerte no significa nada y la supervivencia es solo el inicio del verdadero infierno. Acompáñenme, vengan conmigo, síganme, vamos a entrar en una historia divina, divina, ahí estamos. La historia comienza con un hombre saliendo de su trabajo, que al regresar a casa se encuentra con tremendo charco de sangre. Las noticias del día siguiente confirman que un treintañero se había quitado la vida arrojándose desde la azotea, pero lo que realmente conmocionó a todos fue que, minutos después de morir, el cadáver se fue por sí solo. Las cámaras de seguridad no dejaban dudas, el cuerpo se arrastró fuera del lugar por voluntad propia. Así comenzó un fenómeno inexplicable. Los muertos comenzaron a moverse otra vez, algunos a los pocos minutos, otros tras horas. No atacaban, solo deambulaban, haciendo sonidos horribles y arrastrándose por las calles. Aunque no eran peligrosos, el simple hecho de que los cadáveres volvieran a la vida desató un caos social sin precedentes. Sin embargo, en medio del miedo surgió una chispa de esperanza. ¿Y si la muerte estaba dejando de existir? ¿Y si era el inicio de una nueva era? Pero esa ilusión se convirtió en castigo. Como si el universo respondiera al orgullo humano, una ola de catástrofes naturales arrasó con el planeta, matando a miles de personas y empujando a la humanidad hacia la desesperación. Entre los escombros, un hombre musculoso emerge del desastre. Camina entre cadáveres y ruinas hasta encontrar una mansión abandonada, o tal vez no estaba abandonada. Sin dudarlo, la reclama como suya. Se hace llamar Jungwoo, que significa salvación. Se convierte en un ocupa, un usurpador que no parece temerle a nada. En otro rincón de la ciudad, un joven vendado en la cabeza yacía en el suelo. Su nombre es Jingwoo. Escucha los gritos de las víctimas de un grupo de psicópatas que aprovechan el caos para asesinar y robar. Pronto, las voces se acercan. Uno de ellos lo encuentra, pero de repente, ¡zas! Un golpe seco desde atrás le parte la cabeza, muriéndose de inmediato. El salvador del joven es Jungwoo. Al verlo, le pregunta con frialdad si aún sigue vivo. Y así, comienza una historia marcada por la desconfianza, el dolor y una falsa promesa. Porque, aunque Jungwoo signifique salvación, para Jingwoo, ese nombre tardaría mucho en cobrar sentido. Y si es que alguna vez lo hace. Jungwoo se inclinó sobre él y le dijo que se veía como la mierda mientras le sostenía el rostro entre las manos. Finalmente, soltó un suspiro y le dijo que sí, que lo ayudaría, pero que le diera un minuto. Necesitaba encontrar una buena excusa para salvarle la vida. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro entre los restos de la casa, pensativo, murmurando cosas para sí. De tanto en tanto le lanzaba preguntas a Jingwoo, pero este apenas podía responder. Estaba demasiado débil, con los labios resecos y el cuerpo adolorido. Jungwoo frunció el ceño, molesto por el silencio. ¡Qué maleducado sos! Fue entonces cuando se topó con una foto enmarcada y llena de polvo. En ella aparecía Jingwoo de niño, sonriendo. Jungwoo asintió, confirmando que en efecto esa sí era su casa. Sin embargo, dejó en claro que eso no era motivo suficiente para salvarle la vida. Tener recuerdos ahí no lo hacía valioso. Además, con ese cuerpo hecho mierda, no servía para nada, solo sería una carga. Estaba a punto de irse, cuando encontró una libreta tirada cerca de una estantería rota. La abrió con curiosidad, esperando cualquier cosa, menos lo que leyó. Era un certificado, graduación del Departamento de Educación Inicial. Jungwoo dejó caer la libreta, dio un paso atrás y gritó: «¡No, hombre, esto es mentira!». En un arranque repentino, se acercó a Jingwoo, lo alzó con fuerza y se lo echó al hombro como si fuera una bolsa de basura. Estaba eufórico, había encontrado justo lo que buscaba, un profesor, y no cualquiera, uno de educación inicial. Por alguna razón, eso lo alegró muchísimo. Jingwoo apenas podía mantenerse consciente, el dolor de la cabeza le nublaba los pensamientos y no entendía muy bien qué estaba pasando. Lo último que sintió
fue el balanceo del cuerpo al ser cargado y finalmente se desmayó. Más tarde, el rugido de un motor se hizo presente, brum brum. Ambos estaban en la parte trasera de una camioneta en movimiento. Jingwoo abrió los ojos lentamente, aturdido. Frente a él, Jungwoo sonreía de medio lado y le sostenía la cara con una mano firme. «Por fin te despertás», le dijo con un tono sarcástico. «Sos muy afortunado, ¿sabías? No cualquiera duerme sobre mi hombro. Uy, ¿quién se cree que es?». Luego, sin previo aviso, le abrió la boca y le hizo tomar agua. Le cerró la mandíbula con fuerza para obligarlo a tragarla toda. Jingwoo reaccionó con un gesto incómodo, pero no se quejó. Apenas pudo, le agradeció por haberlo salvado. Aún así, en el fondo, no lograba entender por qué no lo había dejado morir. No bajaba la guardia. Algo en Jungwoo no terminaba de inspirarle confianza, por más que lo hubiera rescatado. Mientras intentaba recomponer sus pensamientos, miró por la ventanilla trasera. El mundo que conocía ya no existía. Solo quedaban escombros, destrucción, muerte. Todo se había convertido en tierra de nadie, y por cómo estaban las cosas, morir parecía la mejor alternativa. Pero entre tanta ruina, la vida aún luchaba por existir. El sol brillaba con fuerza, y sus rayos atravesaban las tinieblas como cuchillas doradas. Fue recién entonces que Jingwoo se dio cuenta de algo. Aún estaba en ese mundo, y seguía con vida. Con voz débil, le preguntó a Jungwoo hacia dónde se dirigían. El ocupa sonrió, y le dijo: «Nos vamos a casa». Jingwoo volvió a cerrar los ojos. El cansancio lo venció de nuevo. Cuando despertó, ya era de noche. Lo primero que escuchó fue el sonido de un portón abriéndose lentamente. Frente a ellos apareció un pequeño pueblo, intacto, completamente normal. Un lugar que parecía detenido en el tiempo, oculto entre montañas, como si jamás hubiera sido tocado por el desastre. Jingwoo observó la escena con asombro. ¿Cómo era posible que un sitio así hubiera sobrevivido a todo? Antes de que pudiera formular la pregunta, la voz de Jungwoo lo interrumpió. Estaba a su lado, observándolo de reojo, y con una sonrisa le preguntó: ¿qué se siente haber escapado del infierno con vida? Jingwoo se quedó muda. No podía emitir palabra. Jungwoo, lejos de molestarse, se encogió de hombros y le dijo que no importaba, que ya le contestaría después. Luego lo ayudó a bajar de la chata para entrar al pueblo. Mientras avanzaban, Jingwoo bajó la mirada a sus pies. Por un momento se quedó mirando fijamente. ¿Desde cuándo tenía esos zapatitos? Jungwoo, notando su desconcierto, levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Te sorprendiste de tener puestos zapatos? ¿Quién habrá sido el caballero que se tomó las molestias de ponértelos? ¿Quién será el galán, dulce y sexy caballero que te ayudó, Jingwoo, aún algo aturdido, simplemente le dio las gracias. A la vez, con la voz baja, le dijo que solo le dijera qué necesitaba de él, que quería ayudarlo en lo que pudiera. Jungwoo se le acercó más, lo rodeó con su brazo y le murmuró que «no seas tan formal conmigo, y sobre lo que podés hacer por mí, pronto lo vas a saber». Jingwoo, en silencio, se dejó envolver por el contacto. A diferencia del caos, los chillidos, llantos y gritos de agonía de la ciudad que había dejado atrás, en ese pueblo reinaba un silencio pesado pero sereno. Una paz tan densa que parecía irreal. Había gente caminando, hablando en voz baja, disfrutando de la calma, como si vivieran en otro mundo. Delante de ellos apareció un hombre, de mirada tranquila y rostro amable. Era el doctor del pueblo, Jik Cheol. Le dio la bienvenida con un gesto educado. Jungwoo, sin perder tiempo, le pidió que se llevara a Jingwoo para revisarlo y encontrarle un lugar donde quedarse. Momentos después, Jingwoo ya estaba en la enfermería, sentado frente al doctor, mientras le contaba cómo había terminado en ese estado. Dijo que fue un ladrón el que entró a su casa y lo golpeó en la cabeza, dejándolo ahí tirado. Mientras hablaba, miraba por la ventana, dejando escapar un suspiro. «Hay una paz increíble aquí, hasta parece que estoy soñando», dijo. El doctor asintió, como si yo hubiese escuchado eso cientos de veces. Comparado con el resto del mundo, no sería raro que este lugar parezca un paraíso, respondió. Luego hizo una pausa, como si dudara entre seguir hablando o no. «Te voy a explicar las reglas», le dijo. Le contó que el pueblo fue originalmente construido por varias familias adineradas del país, como una zona de verano, un lugar exclusivo, escondido entre lo profundo de las montañas, donde tenían un grupo de caza privado. Por eso, cuando el mundo colapsó, el pueblo permaneció intacto.
Las familias lo habían equipado con generadores, sistema de gas y hasta potabilización de agua, alimentado con energía solar. Era completamente autosuficiente. Jingo escuchaba con los ojos bien abiertos. No recordaba la última vez que había visto luces encendidas en un edificio durante la noche. Las casas están construidas sobre tierra empinada. Desde lejos, el pueblo parece una pirámide. Solo queda una casa libre y será la tuya. Luego miró hacia arriba, por la ventana. En la cima, donde está lo más alto de todo, vive el jefe, el hombre que te trajo hasta acá, Pyo Jungwo, o como se diga. Jingwo lo miró incrédulo. ¿Ese es el jefe del pueblo?, preguntó. El doctor se rió. Parece tonto la forma en la que se presenta, lo sé, pero así quiso ser presentado. Y bueno, hay que aguantárselo. Jingwo, sin poder evitarlo, sonrió como un bobo. Para mí, no parece tonto. En realidad, le queda bien eso de jefe. El doctor lo ignoró por completo porque le chupaba un huevo. Actualmente, somos 29 habitantes. Hay 10 más que van y vienen, trayendo suministros del exterior. Pero como no se quedan de forma permanente, no los contamos. Así que contando con vos, somos 40 personas en total. Jingwo preguntó si los residentes actuales eran parte de las familias ricas originales. La mirada del doctor se volvió un poco más sombría. Algunos son nuevos, otros, sí, son parte de las familias originales, pero más que nada porque eran necesarios. Jingwo se tensó. ¿Y si no eran necesarios, no te dejaban quedarte? El doctor cambió de tema. Le preguntó si era verdad que había sido maestro. Jingwo dudó un momento, pero respondió que sí, o más o menos. Se había graduado con certificado en educación, pero nunca había ejercido. Entonces, si el jefe te pregunta, responde que sí, que eras profesor, porque acá, si no te consideran útil, bueno, es mejor que te consideren útil. Seguí mi consejo y no te va a pasar nada. Antes de que pudiera responder, apareció una chica. Su nombre era así, pero le vamos a decir Juanita. Esta gritó desde la puerta con fastidio, preguntando por qué se están tardando tanto. Ella se encargaría del resto. Cambio de escena. Jingwo y Juanita subían por una larga escalera. Durante todo el trayecto, Juanita no le dirigió ni una sola palabra. Su expresión era dura, parecía estar molesta por todo. Jingwo la observó con cautela. Quería llevarse bien con toda la gente del pueblo, así que trató de iniciar una conversación, pero Juanita lo mandó a la mierda. ¿Soy la única que está trabajando y vos venís cojeando y con cara de perro mojado? Jingwo se disculpó, bajando la cabeza, y se ofreció llevar la caja que cargaba Juanita. Esta le metió un cholo fuerte. Solo quiero saber cómo mierda te lastimaste. Jingwo, con una sonrisa incómoda, agradeció su preocupación. Juanita le dijo que no se confunda y que no le importe lo más mínimo. Minutos después, llegaron a la casa asignada a Jingwo. Juanita le explicó la primera regla. Prohibido ponerle llave a la puerta, ni traba, ni pestillo, nada. Jingwo frunció el ceño y preguntó por qué. Juanita le dijo, regla número 2, no hacer preguntas. Jingwo sospechaba que esa regla se la acaba de inventar. Juanita se fue, dejándolo solo, no sin antes decirle que se instalara y se pusiera cómodo. Jingwo agarró su cajita y entró. Al mirar el interior, se quedó boquiabierto. Era enorme. Claro, era una casa construida para millonarios. Estaba un poco desordenada, pero bastaría con algo de limpieza. Tenía muebles carísimos, detalles de lujo y una atmósfera pesada pero cálida. Se sentó en el sillón y sin darse cuenta, terminó acostado. Era tan suave, casi sin pensar, deseó poder quedarse en ese lugar por siempre, y así cerró sus ojos. Profe, despierte. Jingwo abrió los ojos de golpe. ¿Qué estaba pasando? Hace un segundo estaba acostado en el sillón y ahora estaba empuñando un cuchillo contra Jungwo. No entendía cómo había llegado a esa posición. Comenzó a decir que lo sentía y que lo lamentaba mucho, pero Jungwo, en vez de alterarse y enojarse, parecía encantado. Le sonrió con esa carita y le dijo, «Buenos días, mi querido profe». El cuchillo cayó al suelo. Jingwo lo soltó de inmediato, horrorizado al ver que Jungwo estaba sangrando. Su rostro se transformó en preocupación, pero Jungwo, con esa sonrisa arrogante, le restó importancia. Le dijo que no hiciera tanto drama. Sin embargo, Jingwo no podía controlarse. Estaba teniendo un ataque de pánico. Jungwo, en vez de espantarse, se le cagó de risa en la cara. Le dijo que era muy tierno cuando se ponía así, todo loquito.
Intentó recordar una técnica para ayudarlo, y lo primero que se le vino a la cabeza fue la respiración boca a boca. Dijo que le echaría aire para que pudiera respirar. ¿No era acaso genial? Y sin más preámbulos, se lanzó y le comió toda la boca. Bueno, no sé si esa es la forma correcta de hacer respiración boca a boca, pero como yo no soy paramédico, mejor no opino. Durante varios segundos, o tal vez minutos, estuvieron besándose, haciendo la respiración boca a boca, hasta que finalmente Jungwoo se separó. Lo miró a Jingwoo y le preguntó si ya se sentía mejor, pero observando con atención, Jingwoo estaba todo agitado, las mejillas rojas, los labios entreabiertos y los ojos húmedos. Él se disculpó por las molestias, pero Jungwoo no entendía de qué hablaba. Jingwoo, aún respirando entrecortado, explicó que no sabía cómo había terminado empuñando un cuchillo, ni por qué se había subido encima suyo, ni por qué lo quería apuñalar. Tenía miedo de que le echaran del pueblo. Le suplicó que no lo desterraran. Juró que jamás volvería a hacer algo así. Jungwoo se acercó despacio, le acarició el rostro y le dijo que no lo iba a abandonar, que no se preocupara. Jingwoo lo miró con los ojos bien abiertos. Apenas se escuchó esas palabras, la ansiedad desapareció, como si todo lo oscuro y caótico dentro de él se hubiese disipado de golpe. Le dio las gracias con voz temblorosa. Jungwoo se levantó. Dijo que solo pasaba por ahí porque alguien le comentó que hacía 2 días que Jingwoo estaba dormido, y sería una lástima que después de tanto esfuerzo para traerlo, se fuera a San Pedro sin saludar a nadie. Por eso mismo, le había traído una silla para lisiados. Le preguntó si quería dar un paseo. Poco después, ya fuera de la casa, Jingwoo le comentó que esa silla solo rodaba si se presionaba un botón. Le preguntó cómo había hecho para moverla, a lo que Jungwoo, como si fuera lo más obvio del mundo, le contestó que simplemente la cargó en su espalda. Jingwoo no pudo evitar reírse. Luego, más tranquilo, Jungwoo le preguntó cómo sabía tanto sobre sillas de ruedas. Entonces Jingwoo le contó que su madre tenía problemas para caminar y que su padre siempre la llevaba a pasear. Cuando todo comenzó, ni él ni su padre estaban cerca de ella. Al final, no logró escapar a tiempo. Ya no tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. Lo hecho estaba. Jungwoo entonces le preguntó por su padre. Algo se quebró en Jingwoo. Se quedó rígido. Las imágenes vinieron de golpe, borrosas, rápidas pero potentes. Alguien con un garrote, un golpe seco, gritos. Su pecho se volvió a apretarse. Se disculpó por no poder responder esa pregunta. Jungwoo se acuclilló frente a él y con voz suave le dijo que no tenía que contarle nada si era algo doloroso. También le preguntó si al menos ya se le había pasado el dolor de cabeza. Jingwoo bajó la mirada y dijo que no. Después de eso, Jungwoo lo llevó por un sendero que subía y se adentraba en la montaña. Cuando el camino se volvió demasiado feroz para la silla, lo alzó en su espalda. Jingwoo se dejó llevar, sintiéndose como un niño consentido. Jungwoo caminó durante algunas horas, sin detenerse, cargándolo como si no pesara nada. Cuando finalmente llegaron a la cima, Jungwoo le pidió que mirara. Jingwoo lo hizo, y se quedó sin aliento. El paisaje era descomunal. Naturaleza viva en todas direcciones, y en lo más alto de un risco, una roca con forma de luna se recortaba contra el cielo. Jungwoo le señaló esa piedra, diciendo que a veces subía para verla. Jingwoo le preguntó el por qué. Jungwoo respondió con total seriedad que era para asegurarse de que la roca no cayera a toda velocidad y matara a todos en el pueblo. Jingwoo se rió y lo llamó payasito. Le preguntó si de verdad creía que con solo mirarla evitaría que se cayera. Jungwoo le resopló y le dijo que payasito tu padre. Luego añadió que el pueblo y su gente lo eran todo para él, que por ellos haría lo que fuera. Jingwoo no alcanzó a responder, ya que un muerto viviente, sucio y tambaleante, apareció como si la tierra lo hubiera escupido. Antes de que pudiera acercarse demasiado, Jungwoo le reventó la cabeza con sus propias manos. Y luego dijo, no importa si es una persona, un animal o una roca rodando colina abajo. Nada le hará daño a mi pueblo. Jingwoo se quedó helado, paralizado sintiendo el viento golpearle la cara. Jungwoo, cubierto de sangre, se le acercó. Le tendió la mano con una expresión tranquila y le dijo que era hora de volver al pueblo. Jingwoo miró esa mano, sucia, firme, decidida. Parece que tomó su mano y así juntos emprendieron el camino de regreso al pueblo. A la mañana siguiente, Jingwoo se despierta con el canto de unos niños jugando. Se frota los ojos, aún medio dormido, y de inmediato le vuelve a la cabeza el recuerdo del día anterior,
cuando Jungwoo le había extendido la mano para ayudarlo a volver al pueblo. En ese momento no se la tomó. Seguro que le daba asco. En realidad, la razón era otra. No quería seguir sintiéndose como una carga. Así que como pudo, se puso de pie por su cuenta. Jungwoo solo lo observó y le dijo que hiciera lo que quisiera. Volviendo al presente, Jingwoo decide que es hora de levantarse. Al salir de su casa, se topa con Jungwoo, que lo saluda. Le dice que ya se ve mejor. Jingwoo se sorprende de que lo note tan rápido, pero Jungwoo le explica que es porque ya no camina como si arrastrara los pies por todo el pueblo, y le pide que deje de hacerlo. Jingwoo, entre apenado y divertido, le dice que lo tendrá en cuenta. Luego, le pregunta qué está haciendo allí. Jungwoo, sin rodeos, le responde que hoy es su primer día de chamba. Mientras caminan hacia su destino, Jingwoo se sorprende al descubrir que en ese rincón perdido en las montañas hay una biblioteca. No puede evitar preguntarse cómo se llama el pueblo, lo cual le desconcierta un poco a Jungwoo. Jingwoo le explica que cuando un grupo de casas se convierte en una comunidad, normalmente tiene un nombre como Villa Bonita o Villa La Paz. A Jungwoo le gusta ese último nombre. Jungwoo le explica que antes solía haber un letrero, pero estaba en otro idioma, y ni ganas de traducirlo, porque acá ningún afternoon ni ningún hello, acá se habla español. Pero el nombre Villa La Paz está re bueno, así que ahora así se llamará el pueblo. Jingwoo pensó que era rarísimo que nadie se hubiese molestado en nombrarlo hasta ese momento. Ya en la escuela, Jungwoo le abre la puerta para presentarle a sus alumnos. Al principio no hay nadie, todo parece desierto, pero cuando enciende la luz, ¡zas! Una estampida de niños pequeños se le tira encima, gritando que atraparon al jefe. Jingwoo los observa desde el marco de la puerta y se da cuenta de inmediato de que Jungwoo se dejó atrapar a propósito. Entre risas, uno de los niños, una nena, con moñitos y cara de traviesa, cambia por completo su expresión al ver a Jingwoo. Él la saluda con educación, pero ella lo ignora olímpicamente y le pregunta a Jungwoo quién era ese viejito. Jungwoo le responde que a partir de ese día, él sería su nuevo profesor. Los varones se mostraron amigables desde el primer segundo, pero la nena ya le había detectado cara de gata rompehogares, y no le iba a hacer la vida fácil. Jungwoo le preguntó al profe si podía empezar la clase ahí mismo. Jingwoo dijo que sí, aunque estaba re nervioso, porque nunca había enseñado en su vida. Para colmo, Jungwoo decidió quedarse en el aula, como si no tuviera nada mejor que hacer, y encima anunció que también participaría de la clase. Arrancaron con las presentaciones. La nenita se llamaba Jin So-ha, y su hermano mellizo Jin So-ha. Lo único que los diferenciaba era cómo se pronunciaba el ha. Ella, por supuesto, gritó que odiaba tener el mismo apellido que su hermano. El otro niño se llamaba Woo-jun, un nene de pelo oscuro que parecía algo frágil de salud. Jingwoo notó eso enseguida. Todos tenían 6 años y eran los únicos niños del pueblo. Los mellizos eran huérfanos y vivían con el papá de Woo-jun, quien aparentemente se hacía cargo de los 3. Jingwoo les entregó unas hojas para ver qué tanto sabían. Les explicó que solo completaran lo que pudieran, sin presiones. Luego, medio en broma y medio en serio, le ofreció una hoja a Jungwoo también, diciéndole que sería un buen paradigma para los niños. Jungwoo la agarró sin entender nada, preguntándose qué carajo significaba paradigma. Cuando terminó la actividad, Jingwoo se sorprendió con los resultados. Los 3 niños habían sacado notas excelentes, demostrando un nivel de aprendizaje altísimo para su edad. Pero la mayor sorpresa fue Jungwoo, quien no sabía un culo y se le acerca al profe beboteándole, seguro para que le suba la nota. Jungwoo realmente quería saber qué significaba eso de paradigma. Jingwoo, al notarlo, se dio cuenta de algo, que en ese mundo también había adultos que no habían recibido ni siquiera una educación mínima. Con suavidad, le explicó que paradigma es, básicamente, un buen ejemplo para los niños. Entonces Jungwoo concluyó, sin vueltas, que él era un mal ejemplo para los niños. Jingwoo se apresuró en corregirlo, no necesariamente se trataba de sacar buenas notas en un examen. Ser un modelo a seguir también implicaba otras cosas, el comportamiento, el compromiso, la protección, pero aún así se sintió mal por haberlo hecho quedar en evidencia frente a los chicos. No quería que pensara que se burlaba de él. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. Le pidió que se acercara un poco, y casi susurrando, se inclinó hasta su oído. Con una vocecita tentadora, le propuso algo. Si le parecía bien, él podría ser su profesor y darle clases particulares, en privado.
y con una expresión de zorrita encantadora le preguntó si le gustaba la idea. A quien claramente no le gustaba la idea era a la mocosa, que los observaba desde su pupitre, escuchando atentamente cómo Jinwoo se ofrecía a ir de noche a la casa del jefe, y susurros y más susurros. Horas más tarde, ya caída la noche, Jinwoo subía como podía la empinada montaña para ir a ver a su chacal. Cada paso le costaba, pero apenas llegó a la cima y divisó la casa, todo cobró sentido. Por supuesto que Jinwoo vivía ahí. Era una mansión enorme, seguramente la más grande del pueblo. Una casa que imponía, incluso desde el silencio. Jinwoo tocó la puerta, pero cuando ésta se abrió, perdió la voz. Jinwoo salió a recibirlo, completamente encuerado, y su olor masculino le pegó de lleno en la cara, dejándolo medio mareado. Sin inmutarse, Jinwoo lo invitó a pasar, asegurándole que no había necesidad de que tocara la puerta, que siempre estaría abierta para él. Jinwoo se sorprendió de que incluso el jefe siguiera la regla de no poner llave a la entrada. Ya dentro de la casa, Jinwoo intentó armar una oración, pero le resultaba imposible. El abdomen de Jinwoo lo distraía. Esos músculos eran una provocación viviente. Jinwoo, que no era ningún tonto, lo notó enseguida y le preguntó qué tanto miraba. Jinwoo, rojo de la vergüenza, se disculpó mientras admitía que le tenía mucha envidia. Jamás había visto abdominales como esos. Jinwoo, con una sonrisita, le preguntó si quería tocarlos. Le agarró las manos y le dijo que podía hacerlo, solo porque era su profe. Jinwoo se quedó tieso, algo nervioso, pero al sentir esos abdominales tan sólidos bajo sus dedos, el miedo se desvaneció. Para aliviar la tensión, le preguntó si entrenaba todos los días. Jinwoo volvió a agarrarle las manos, esta vez guiándolas hacia su espalda, mientras decía que sus dorsales también eran dignos de admirar, y le preguntó si quería tocarlos también. Con una mirada intensa, Jinwoo lo observó. Jinwoo, por su parte, se sentía sorprendido, incómodo y al mismo tiempo intrigado. No era normal que otro hombre se comportara así con él. ¿No le parecía raro estar tan cerca suyo? ¿Acaso no le incomodaba? Pero Jinwoo no esperó una respuesta. Le preguntó directamente si prefería tocar otra cosa. Jinwoo intentó cortarlo, diciendo que no era necesario, que no quería, pero Jinwoo no pareció escuchar. Sin decir más, se tiró al suelo y comenzó a hacer flexiones, bombeando los brazos. Quería que Jinwoo pudiera sentir sus músculos más marcados. Jinwoo, medio ahogado, le dijo que no hacía falta, que estaba bien así, pero Jinwoo seguía como si nada. Un rato después, ya más tranquilos, ambos estaban sentados. Jinwoo, algo más relajado, le preguntó cómo quería organizar la modalidad de las clases, pero Jinwoo interrumpió y le pasó una lata de cerveza. Jinwoo se quedó mirándola como si fuera un tesoro perdido. Hacía años que no veía una. Le preguntó si a él le gustaba beber, a lo que respondió que cuando estaba en la universidad sí lo hacía de vez en cuando. Luego quiso saber si Jinwoo también tomaría una, pero este le dijo que no le gustaba mucho el alcohol. Jinwoo se sorprendió. Jinwoo le preguntó el por qué. Y Jinwoo, sincero, le explicó que por su forma de ser, por su actitud ruda y su apariencia, parecía todo un malandro. Aunque lo dijo en tono de halago, incluso confesó que le daba celos, porque a él le hubiese encantado tener ese físico de papucho alfa. Jinwoo lo miró con esa media sonrisa suya y le explicó que no le gustaba nada que le hiciera perder el control. Siempre debía mantener el juicio claro, ser responsable, proteger a los demás, pero no tenía problemas en que otros bebieran y se divirtieran. Por eso, le dio permiso a Jinwoo de tomar por los dos. Jinwoo cambió de tema y sacó una pequeña libreta, se la entregó a Jinwoo y le pidió que la leyera. Contenía el plan de estudio que había diseñado para él. Mientras Jinwoo la leía, Jinwoo lo observó con atención, entonces notó algo que lo hizo detener la mirada. Jinwoo tenía un anillo en el anular izquierdo. ¿Estaba casado? ¿Su pareja vivía en el pueblo? No parecía tener hijos, pero ¿por qué le estaba dando tantas vueltas a eso? ¿Por qué le importaba tanto? Antes de que pudiera preguntarlo, Jinwoo cerró la libreta y tomó una decisión. Las clases serían todos los días, de noche y en su casa. Jinwoo anotó los horarios en su agenda, mientras pensaba que Jinwoo se iba a agotar pronto con tanto estudio diario. Igual no dijo nada. Aprovechó el momento para hacer una pregunta más personal. Le pidió permiso y al recibir un sí, fue directo. Quería saber si estaba casado. Admitió que no había escuchado nada sobre su familia, pero el detalle que más lo confundía era ese anillo que llevaba puesto. Jinwoo se lo quedó mirando, como si la pregunta no tuviera sentido.
Luego se observó la mano, ladeando la cabeza con desconcierto, y preguntó qué tenía que ver un anillo con estar casado. Jingo se quedó anonadado. ¿En serio no lo sabía? Con delicadeza tomó su dedo entre los suyos y le explicó que ese era el dedo anular, y que por tradición la gente se pone el anillo de compromiso allí, porque se creía que una vena de ese dedo iba directo al corazón. Aunque no sabía si eso era cierto, sí tenía claro que ese gesto simbolizaba una promesa de amor, y agregó, con una sonrisa traviesa, que seguro no se olvidaría ese dato, y que planeaba usar esos métodos similares para enseñarle en sus clases. Así las lecciones serían más fáciles de recordar, y mucho más entretenidas. Junwo lo observó en silencio. La tensión creció de golpe. Jingo se preocupó, pensando que quizás lo había ofendido, que lo había hecho sentir menos inteligente. Se apuró en intentar explicarle, pero Jungo lo interrumpió antes de que terminara. Con voz grave, le dio las gracias. Nunca se había dado cuenta de lo poco que sabía del mundo, confesó. Nadie se había tomado el tiempo de enseñarle nada, hasta ahora. Jingo era el primero en hacerlo, y eso tenía un peso enorme. Por eso mismo, Jungo le prometió que a partir de ese momento, él también daría lo mejor de sí. Pero justo cuando las cosas parecían estar en equilibrio, Jingo fue invadido por una imagen violenta, una sensación fugaz, un sobresalto, un reflejo. Sin pensar, apartó la mano de Jungo de un golpe. El impacto fue seco. Al instante, entró en pánico y comenzó a pedirle perdón. No quiso hacerlo, no supo por qué reaccionó así. Fue un impulso, eso fue todo. Jungo se miró la mano, tranquilo, aunque algo desconcertado. Le preguntó por qué lo había golpeado. Jingo, desesperado, no supo qué decir. Lo primero que se le ocurrió fue culpar al anillo. Dijo que estaba muy frío, que le había raspado la piel y que fue una reacción sin pensar. Una excusa tonta, lo sabía, pero era lo único que se le ocurrió. Un rato después, Jingo salió de la casa de Jungo, mientras repetía en su cabeza lo estúpido que había sido esa excusa. En eso, un leve temblor le sacudió el cuerpo. Recordó aquel momento brutal, donde Jungo destrozó a golpes a los muertos vivientes en la montaña. Sabía que, en ese mundo nuevo, esas escenas eran comunes, pero igual, le seguían dando miedo. Y más que miedo, una sensación de que algo dentro suyo no estaba del todo bien. Sintió que Jungo no dijo nada en el momento, pero que probablemente se había ofendido por ese manotazo. Aún así, justo cuando se iba, escuchó su voz llamándolo. Jungo también salió de la casa, y como si nada, lo invitó a comer. Mientras bajaban el monte, Jingo recordó lo que le habían contado sobre esas cenas, que a veces organizaban en Villa La Paz. Solían hacerlo cuando había comida en abundancia, y a punto de caducar, o cuando se daba una ocasión especial. Ya en la plaza, Jungo saludó a un habitante que pasaba. Jingo le miró la mano. Era la misma mano en la que estaba el anillo. Ahora no lo tenía más. ¿Lo había quitado por lo que Jingo le dijo? ¿Se había ofendido? ¿O acaso le creyó la excusa ridícula? Durante la comida, Jingo se cruzó con el doctor y Juanita. El doc comentó que habían encontrado unos gusanos en las afueras del pueblo y pidió que, si alguien veía más, avisaran de inmediato. Jingo lo miró con cara de what the fuck. El doctor aclaró que se refería a los que se morían y volvían a caminar, que antes se los llamaba zombies, pero que como no intentaban comerse a nadie, les cambiaron el nombre. Juanita comentó que no veía el punto de avisar, que era mejor reventarle la cabeza y dejarlos bien tiesos. El doctor le pidió que, por favor, no hiciera eso, porque después dejaba todo hecho un chiquero. Jingo, curioso, preguntó si todos en el pueblo tenían experiencia matando gusanos. Juanita se sorprendió de que Jingo nunca hubiera matado a uno. El doctor agregó que era suertudo. Jingo estaba por seguir hablando, pero entonces Jungo se acercó, dio un manotazo en la mesa y se sentó en ella como si fuese su trono. Le preguntó si estaba disfrutando la comida. Jingo respondió que sí, y le preguntó si él ya había terminado de comer. Jungo asintió, satisfecho. Mientras tanto, el doctor y Juanita miraban a otro lado, evitando entrometerse en la escena. Entonces Jungo, con su típica sonrisa, dijo que tuvo una gran idea. Pensó que sería un excelente paradigma enseñar a todos que no hay que desperdiciar comida, así que se la comió toda. Jingo se quedó con la cara de... Después se rió y le preguntó si estaba intentando poner en práctica lo que había aprendido, pero Jungo, confundido, volvió a fruncir el ceño. No sabía qué significaba poner en práctica.
¡Ay, este Jungwoo no sabe nada! ¡Idiota! El Doc y Juanita terminaron de comer y se fueron sin mucho ruido. Jingwoo les deseó buenas noches, pero Jungwoo de repente se puso intenso. Le exigió atención, le sonrió con picardía y le preguntó si lo había hecho bien. Jingwoo lo miró, sorprendido, y levantó su mano, inseguro. No sabía si era lo correcto, pero aún así la apoyó suavemente sobre su rostro, lo acarició y le dijo que sí, que lo hizo muy bien. Jungwoo se quedó tieso. Luego cerró sus ojos, disfrutó esa caricia como si no lo hubieran tocado nunca, y con voz tranquila pero segura le dijo que esa noche dormiría en su casa. Jingwoo se quedó congelado cuando escuchó a Jungwoo decirle que esa noche dormiría en su casa. Si él fuera mujer, ese comentario podría interpretarse de muchas maneras. Se recompuso como pudo y le preguntó si hablaba en serio, a lo que Jungwoo simplemente le respondió que sí, que quería quedarse con él. Jingwoo aceptó, pero con una condición. Le recordó que la última vez que compartieron un espacio, él terminó tratando de matarlo. No sabía si esa situación podría repetirse, y eso le preocupaba. Jungwoo no parecía importarle, pero Jingwoo sí, y por eso le pidió que esperara hasta que se adaptara un poco más al pueblo. Jungwoo asintió y no dijo más nada. A la mañana siguiente, Jingwoo estaba dando clases al aire libre con sus pequeños alumnos. El sol brillaba y el cielo estaba despejado. Todo parecía tranquilo, hasta que uno de los chiquitos se rompió la cabeza en las escaleras. A Jingwoo parecía no importarle y siguió pensando que el día estaba tan hermoso. En Villa La Paz, la rutina es sencilla. Se trabaja de lunes a viernes, mientras que los fines de semana son días libres. Pero ese día era especial, porque llegaba el cargamento de suministros, lo que significaba que todos, excepto los niños, debían ayudar a descargar y guardar las provisiones. El encargado del itinerario era Yang Jae-jong, pero le vamos a decir Yang. Y a su lado estaba Kim Sung-taek, jefe de seguridad, pero le vamos a decir Sung. Jingwoo, viendo el movimiento, decidió acercarse para ofrecer ayuda. Se presentó con educación y justo cuando Yang iba a responderle, apareció Jungwoo. Sin previo aviso, empezó a besuquearlo como si nada. Yang se puso rojo como un tomate, seguramente le gustó. Jungwoo, sin perder el tiempo, presentó a Jingwoo como el nuevo profesor y aclaró que aún estaba recuperándose de una lesión, así que sería mejor que no trabajara ese día. Yang murmuró un ¿Qué hacemos? ¡Trabaja! ¡Tiene que trabajar! ¡Mañana, mucho mañana! Pero el ambiente se tensó cuando mencionó que no sería justo para los demás, ya que después de todo, Jungwoo siempre había dicho que en el pueblo todos debían colaborar equitativamente. El comentario dejó a Jungwoo algo tocado. Se quedó en silencio un instante y luego respondió que le gustaba esa palabra, equitativamente. Después le dio la razón a Yang. Se volvió hacia Jingwoo con cara de lástima y le dijo que le partía el alma, pero que esas eran las reglas. Jingwoo, sin dramatizar, respondió que no había problema, que en realidad quería ayudar. Jungwoo se alejó pacíficamente, mientras Jingwoo empezaba a cargar cajas, aunque con cada paso su tobillo gritaba por ayuda. Mientras trabajaba, pensó que después tendría que leer unos cuantos manuales de educación preescolar. Los mocosos eran demasiado inteligentes. Y justo cuando su pie ya no daba más y decidió doblarse para hacer la vida imposible, cayó por las escaleras. Pero esta vez apareció Jungwoo al rescate. Lo atrapó justo a tiempo y con una sonrisa le dijo que no hacía falta arriesgarse solo para terminar en sus brazos. Jingwoo le agradeció. Jungwoo, todo coqueto, le respondió que cuando quisiera lo atraparía otra vez. Al notar que le costaba caminar, Jungwoo intentó quitarle las cajas para cargarlas él mismo. Jingwoo se negó, pero Jungwoo insistió, señalando que era obvio que le dolía el tobillo. Jingwoo, molesto, le preguntó cómo lo sabía. Jungwoo, poniéndose en modo cargoso, le contestó que lo sabía porque Jingwoo siempre lo contradice, pero hoy parecía que se había despertado con muchísimas ganas de llevarle la contraria. Sinceramente, nadie entendió qué tenía que ver eso con el tobillo, pero como el burro no la pone por lindo, la pone por cargoso, Jingwoo accedió a que Jungwoo llevara las cajas. Gracias a su ayuda, Jingwoo terminó temprano, se sentó a su lado, aún algo adolorido, y decidió que era momento de hablar del tema pendiente. Le mencionó el anillo, y le dijo que se había dado cuenta de que ya no lo llevaba. Si se lo había quitado por lo que dijo él, no era necesario. Jungwoo lo miró,
y le recordó lo que había pasado. Jinwoo bajó la cabeza y se disculpó. Explicó que se había asustado, que no quería ser tocado porque ese gesto en particular le había traído recuerdos que prefería no revivir. Jinwoo le preguntó con voz suave qué tipo de recuerdos eran. Jinwoo se puso nervioso, admitió que aún no se acostumbraba a ver cómo mataban a los gusanos, como ahora les decían a los zombies. Sabía que era tonto, que tenía que adaptarse, pero no podía evitarlo. Se disculpó de nuevo, sin saber qué más decir. Jinwoo lo miró con expresión seria. Le preguntó si estaba echando la culpa a él. Jinwoo, alarmado, respondió que no era eso, pero al mirarlo, se le heló la sangre. Jinwoo estaba llorando. Lloraba como una marranita herida. Le preguntó con voz quebrada si también le tenía miedo. Jinwoo se quedó paralizado. No esperaba esa reacción, y con toda la sinceridad que pudo juntar, le dijo que sí, que un poquito de miedo le daba, pero que eso no significaba que quisiera alejarse de él. Jinwoo, totalmente derrotado, se desplomó sobre Jinwoo, pidiéndole que lo abrazara. Dijo que se sentía muy triste, como si su cachorrito favorito lo hubiera mordido, y luego hubiera salido corriendo. No, mira Jinwoo, le hiciste llorar. ¡Eres un monstruo! Jinwoo, mientras lo sostenía entre sus brazos, pensaba que Jinwoo lo había tratado con paciencia, amabilidad, incluso ternura, desde el principio, y él, en cambio, siempre había mantenido una distancia fría y sospechosa. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto lo hería con su indiferencia. Ahora, al verlo llorar así, le provocaba una mezcla de culpa y algo más. Se preguntó si lo que sentía era solo culpa. Después de todo, Jinwoo le había dado una segunda oportunidad, un hogar, una razón para seguir adelante. Él le dio todo sin pedir nada a cambio, y Jinwoo había respondido con frialdad. Lo había herido. ¿Era culpa o algo más? Y de pronto, tutum, tutum. Sintió un golpe seco en el pecho. Su corazón. Ese infeliz comenzó a latir con fuerza. Se le subieron los colores al rostro. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso era un infarto? No, eso no. Era una sensación cálida, vibrante, que le recorría el cuerpo, como si algo dentro de él hubiera despertado. Intentó convencerse de que era solo el efecto de sentirse culpable. Ya de noche, Jinwoo estaba acostado en su cama, dando vuelta entre las sábanas, mientras recordaba el abrazo que le dio a Jinwoo, aquel cuerpo grande, fuerte y frío como el hielo. Contrastaba demasiado con el calor que él mismo sentía en ese momento. Cerró los ojos con fuerza y apretó los puños como una rata, pero cuando los volvió a abrir, Jinwoo estaba en su cama y completamente encuerado. Se le subió encima como si nada y comenzó a manosearlo, diciéndole con voz ronca que lo que Jinwoo quería era hacer el con él. Jinwoo se puso todo coloradito, con los ojos bien abiertos, sin poder creer lo que estaba pasando, pero apenas se dio la vuelta para mirar bien, Jinwoo ya no estaba. Solo eran fantasías, puras y cochinas fantasías del puerquito de Jinwoo. Pasaron varios días y Jinwoo estaba hecho una piltrafa, no dormía bien, no podía concentrarse y sus pensamientos no paraban de jugarle malas pasadas. Creía que era el karma, el castigo divino por tener ideas tan subidas de tono con Jinwoo. Estaba dando clases, pero su mente no estaba en el presente. Recordó su juventud, cuando era estudiante, siempre fue ejemplar, dedicado, correcto. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo practicar el deporte que más le gustaba. Su cuerpo era pequeño, frágil y no lograba seguir el ritmo de los demás. En sus ratos libres, se consolaba viendo partidos de deportes y películas donde los hombres se daban bien duro, donde mostraban fuerza y poder. Él también quería ser así, quería un cuerpo fuerte y robusto, capaz de proteger a los demás. Ese era su deseo. Ahora se repetía que lo que sentía por Jinwoo era solo admiración. Después de todo, Jinwoo era la persona más fuerte que conocía. Su gratitud, su admiración y un poco de culpa lo habían confundido. Eso era, quería ser como Jinwoo, no estar con él. Quería tener esa fuerza, esa presencia, para poder proteger a la gente que amaba. Aunque al pensar en ello, se dio cuenta de algo inquietante. No podía recordar con claridad a quienes quería proteger en primer lugar. Esa misma noche, Jinwoo se sintió aliviado por haber ordenado sus pensamientos, convencido de que era imposible que le gustara a Jinwoo. Pensó, yo soy re hetero. Pero justo cuando estaba por cerrar ese capítulo mental, un libro de texto se le cruzó por delante. En él, una definición clara y sencilla lo dejó paralizado. Admirar.
Sentir respeto, aprobación o aprecio por alguien o algo que se considera excepcional o inspirador suele incluir un sentimiento de anhelo. Jinwoo se puso rojo como un tomate. Ya no sabía qué pensar. Decidió que mejor iba a reemplazar la palabra admiración por respeto, aunque sinceramente ya todo le daba igual. Nada de eso tenía importancia, ¿verdad? En otro rincón del pueblo ya había caído la noche y Jungwoo y Jinwoo estaban compartiendo una de sus clases particulares. Jinwoo notó que Jungwoo se había vuelto a poner los anillos. Él lo miró con curiosidad y Jungwoo le explicó que sus manos se sentían raras sin ellos. Jinwoo no pudo evitar preguntar por qué no llevaba el anillo en el dedo anular, a lo que Jungwoo respondió que Jinwoo le había dicho que ese dedo se reservaba para alguien especial. Eso lo dejó tieso. No solo había prestado atención, sino que estaba aplicando lo aprendido. Jinwoo, nervioso, le explicó que muchas personas seguían esa costumbre, pero que no había problema si él quería llevar el anillo ahí. Jungwoo se encogió de hombros y dijo que por ahora lo dejaría así. Total, quién sabe, capaz que un día podría ponérselo por el motivo que Jinwoo le enseñó. Jinwoo tragó saliva. Le preguntó si quería casarse algún día. Jungwoo respondió que le interesaba la idea de intercambiar promesas con la persona que quiere tener a su lado para siempre. Jinwoo insistió, le preguntó si alguna vez había tenido a alguien así en su vida. Jungwoo dijo que no, pero que cuando lo conociera, querría que fuera como Jinwoo. Jinwoo se quedó tiesísimo. Jungwoo continuó. Dijo que tener a alguien como Jinwoo a su lado sería lo mejor que le podría pasar, que le gustaría que su pareja fuera amable como él, educada como él, con esa misma carisma, que sería la persona perfecta. Y justo cuando iba a decir algo más, ¡zas! Jinwoo se levantó de golpe. Interrumpiéndolo, se disculpó y dijo que no se sentía bien. Jungwoo, desconcertado, le dijo que entonces se fuera a descansar, y Jinwoo se fue corriendo. Jungwoo se quedó solo, pero bien solo. Jinwoo seguía corriendo, parecía que se estaba cagando, pero no. Al parecer, ya había confirmado lo que tanto venía negando. Jungwoo lo calienta como un sol de verano. Jinwoo intentaba calmarse, convenciéndose de que todo lo que sentía por Jungwoo se le pasaría pronto. Después de todo, no había nada de malo en sentir eso, si nunca lo confesaba. Mientras lo guardara en silencio, no causaría ningún problema. No quería que las cosas entre ellos dos se pusieran raras. Se culpaba por haber malinterpretado sus palabras, porque seguro Jungwoo no lo había dicho con esas intenciones. Él siempre decía lo primero que se le cruzaba por la cabeza, sin filtro. Aún así, ¿cómo iba a decirle que quería que su futura pareja fuera como él? Jinwoo se tapó la cara, rogándole a su cabeza que dejara de maquinar sobre Jungwoo. Incluso podía oír su voz, como si estuviera ahí mismo, preguntándole qué lo tenía tan pensativo. Jinwoo se asustó. Por un segundo creyó que se estaba volviendo loco, pero no. Jungwoo sí estaba ahí, dentro de su casa y detrás de él, y de pronto, ¡zas!, se le tiró encima. ¿Estás pensando en mí?, le preguntó con esa mirada. Jinwoo se quedó tiesísimo, paralizado por el susto y la vergüenza. Con una mano temblorosa, acarició el rostro de Jungwoo, tratando de asegurarse de que era real. Lo era. Jungwoo arqueó una ceja y le preguntó por qué estaba tan cariñosito, y si acaso se alegraba de verlo. En ese momento, Jinwoo cayó en cuenta de que no era un sueño, no era una fantasía de puerquito, era el Jungwoo real, de carne y hueso y abdominales. Le preguntó qué hacía en su casa. Jungwoo, con naturalidad, le recordó que la noche anterior había dicho que se sentía mal, y que no era agradable estar solo cuando uno está enfermo. Jinwoo se agarró la cara, entre avergonzado y confundido, admitiendo que tenía razón. Jungwoo sonrió y le dijo que entonces, menos mal que había venido. Jinwoo sabía que lo de estar enfermo había sido solo una excusa, una salida improvisada para huir de sus propios sentimientos. Pero Jungwoo no parecía tener intenciones de dejarlo tranquilo. Le tomó la mano con firmeza y empezó a jalonearlo, insistiendo de que debía dejar de trabajar por hoy y descansar, que él se quedaría para hacerle compañía. El puerquito de Jinwoo se sonrojó tanto que parecía un tomate a punto de reventar. En el camino a la cama, Jinwoo intentó protestar. Dijo que ya no se sentía tan mal y que no hacía falta que se molestara en hacer todo eso. Pero Jungwoo no le dio ni bola, lo arropó con delicadeza, todo tierno, y le dijo que lo mínimo que podía hacer era quedarse hasta que se durmiera, y después se iría.
Jingwoo, por dentro, sabía que eso era cosechar lo que él mismo había sembrado. Jungwoo se sentó al lado y le comentó que no le podía traer medicamentos. Jingwoo se sorprendió. Jungwoo explicó que no había muchos medicamentos en Villa La Paz y que solo se usaban en caso de emergencias. La regla era para todos, incluso para él. Jingwoo le dijo que no se preocupara y pensó que sería una locura tomar medicamentos sin estar enfermo. Se quedó un rato mirando el techo, hasta que le preguntó a Jungwoo si solía visitar a los demás con la misma frecuencia con la que lo visitaba él. Jungwoo respondió que ni ahí. Jingwoo, medio como quien no quiere la cosa, le preguntó si entonces no iba a la casa de nadie más. Jungwoo repitió lo mismo. En efecto, mi estimado, no hago esto por otros. El puerquito de Jingwoo ya no aguantaba más lo que sentía, pero el sueño comenzaba a ganarle. Mientras se acomodaba mejor en la cama, se preguntó si Jungwoo también estaría cansado. Al voltear la cabeza, lo encontró contemplando la luna desde la ventana. Estaba inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera pensando en todo y en nada a la vez. Jingwoo también se puso a mirar a la luna y le dijo que se notaba que le gustaba mucho. Jungwoo, sin mirarlo, respondió que ni fu ni fa, pero Jingwoo sí le gustaba. Le confesó que cuando era niño, muchos de sus familiares se enfermaban, y eso lo obligaba a ir seguido al hospital de noche. Siempre que salía, lo primero que veía era la luna, y en ese brillo constante y silencioso encontraba consuelo. Le reconfortaba saber que, al menos una cosa en el mundo, siempre estaría ahí para él. Le preguntó a Jungwoo cómo había sido él de niño. Jungwoo se quedó callado unos segundos, y luego confesó que nunca le había contado a nadie sobre su pasado, pero que lo haría con él. Lo cierto es que no recuerdo nada. Jingwoo parpadeó, confundido. Si te digo que es la pura verdad, ¿me creerías? Sí, Jungwoo, por supuesto que te creo. Y gracias por contarme ese detalle tuyo, le dijo. De pronto, Jungwoo se puso rarito. Lo miró de reojo y le dijo que estaba pensando en que le gustaría hacer el con él. Jingwoo, ya medio dormido, lo miró con ternura. Alzó la mano y le acarició el rostro, acercándolo más a él. Sí, murmuró. Jungwoo le susurró cerca del oído, como si lo tuviera todo claro. Puerquita, estabas esperando que esto pasara, ¿verdad? Que fuera yo quien se acercara primero. Sin darle tiempo a responder, se quitó la remera de un tirón, diciéndole que sabe que lo prefiere ver encuerado. Y entonces, sí, gente, comenzaron con él. Pero mientras lo hacían, comenzó a sonar este temón. Jingwoo se despertó, el corazón latiéndole a 1000 por hora y el cuerpo todo sudado. Miró alrededor, confundido. No estaba seguro si realmente había sido un sueño, o peor, si lo había deseado tanto que su cabeza decidió inventarlo por él. Mientras los chamaquitos correteaban por ahí, Jingwoo seguía en las nubes, procesando ese sueño tan vivido que lo tenía tenso desde la madrugada. Observaba a Jungwoo jugar con los niños, desde la distancia. Hoy le había pedido que él diera la clase de educación física, así que el grandulón estaba corriendo con los críos como si de una competencia olímpica se tratara. Jingwoo lo miraba, en silencio. Jungwoo lo daba todo. Para él no importaba el rival, lo importante era aplastar, con una victoria demoledora. Jingwoo pensaba que quizás debería enseñarle a Jungwoo algunas cosas en su clase particular, pero apenas se le cruzó esa idea por la cabeza, se puso rojo como un tomate. Ni siquiera iba a poder mirarlo a la cara. Quería quitarle importancia y seguir con su vida, enfocarse en su trabajo y en las clases, pero no podía. Mientras más pensaba en Jungwoo, más vergüenza sentía. Era como si su inconsciente lo hubiese traicionado, sacando a relucir los deseos más oscuros que llevaba reprimidos. Se preguntaba si, en todo ese tiempo que llevaban compartiendo momentos juntos con Jungwoo, él habría sentido aunque fuera una mínima parte de la atracción que siente él. Se regañó mentalmente, ya estaba bien de pensar tonterías, ni siquiera tenía intenciones de confesarle sus sentimientos, así que no valía la pena seguir dándole vueltas al asunto. Dio por terminada la clase de gimnasia y mandó a los chicos a descansar. Ya entrada la noche, los tortolitos estaban otra vez juntos. Jingwoo, buscando romper el silencio, le preguntó por qué había querido tener la clase afuera. Jungwoo, mirando el cielo con ese aire despreocupado, respondió que era porque había luna llena, y que la luna llena es la más fascinante de todas. Jingwoo lo miró y con una sonrisa le dijo que tenía razón.
Luego, lo animó a que comenzaran con la clase particular, pero Jungwoo no parecía tener mucha prisa. Se le tiró encima como si nada, con una mezcla de dulzura y picardía, le preguntó si podían disfrutar un ratito más del ambiente. Jingwoo puso esa cara de boludo que solo le salía con él, medio confundido, medio ilusionado, y le preguntó si todo eso lo había hecho solo porque quería ver las estrellas acompañado. Jungwoo, sin despegar los ojos del cielo, le respondió que él había sido el que había dicho que le gustaba la luna, que él no necesitaba compañía, solo quería mostrarle lo hermosa que estaba la luna llena esa noche. Oh, más tierno él. Tan divino, tan divino. Jingwoo le preguntó por qué había querido compartir ese momento con él. Jungwoo respondió que era porque fue la primera persona en quien sintió que podía confiar para contarle su secreto. También le dijo que era consciente de que no era alguien inteligente, amable o fácil de tratar, por lo que no le veía el sentido a contarle a la gente que no recordaba su pasado. ¿Quién le creería después de todo? Pero Jingwoo le creyó. No se burló de él ni una sola vez. Ya le había agradecido por eso, pero esta vez quería decirle otra cosa. Jingwoo era una persona especial para él, y por eso quería compartir un momento agradable a su lado. Jingwoo lo miró en silencio. Internamente luchaba contra sí mismo. Le dieron muchas ganas de confesarle lo que sentía, porque cada palabra que Jungwoo le decía, cada mirada sutil, cada gesto amable y cada momento de cercanía le hacían creer, aunque fuera por un segundo, que Jungwoo sentía lo mismo que él. Quería confirmarlo, pero lo único que fue capaz de decir fue un simple gracias, y que él también era una persona especial para él. Supuestamente el día siguiente, el doctor le dijo que parecía estar mejor. Jingwoo coincidió, pero agregó que todavía sentía una molestia. El doctor respondió que probablemente era algo psicológico y que se le pasaría con el tiempo. Jingwoo le agradeció y se disculpó por molestarlo. El doctor, con tranquilidad, dijo que no pasaba nada, que de hecho no solía tener mucho trabajo, ya que en ese pueblo la gente no se enfermaba ni se lastimaba con frecuencia. Aprovechando la charla, Jingwoo le preguntó si alguna vez colapsó con muchos pacientes. El doctor dijo que sí, al principio, ya que el pueblo era un completo caos. Curioso como siempre, Jingwoo le preguntó qué había pasado, pero el doctor bajó la mirada y dijo que no quería hablar del tema. Jingwoo se disculpó por haberlo incomodado. El doctor dijo que estaba bien, pero que incluso si le preguntaba a alguien más, ningún residente del pueblo iba a querer hablar. Nadie quiere recordar una etapa tan nefasta de su vida. Jingwoo lo miró en silencio, dejando que esas palabras se hundieran en su mente. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en lo que el doctor le había dicho. Se dio cuenta de que él también era así. Sus recuerdos estaban rotos, fragmentados, repartidos en pedazos sueltos por su mente. Siempre que intentaba unirlos, sentía un dolor agudo en la cabeza, como si su propio cuerpo se negara a recordarlos. Su mente los había bloqueado, tal vez porque eran demasiado dolorosos. ¿Esa sería la razón? No se dio cuenta de que Jungwoo estaba detrás de él, hasta que escuchó su voz dándole los buenos días. Le preguntó si quería que lo llevara a dar un paseo. Jingwoo se quedó tieso, pensando que lo estaban tratando como a un perro, pero igual le dijo que sí. ¡Guau, guau! Jungwoo lo llevó a un lugar repleto de flores. Le preguntó si le gustaban. Jingwoo respondió que sí y no. Explicó que cuando iba al hospital siempre tenían que llevar flores. A la gente le gustaba ese gesto, que a él le gustaba alegrar a los demás. Jungwoo, algo sorprendido, comentó que entonces iba mucho al hospital. Jingwoo explicó que era por sus familiares. Jungwoo dijo que entonces debía tener muchos recuerdos asociados a ese lugar y que seguramente no eran muy bonitos. Pero Jingwoo, con una sonrisa leve, respondió que no le molestaban, que también conservaba muchos momentos felices con sus seres queridos. Aunque hubieran pasado cosas tristes, no quería que esos malos momentos borraran la alegría de los buenos. Le dijo a Jungwoo que tal vez en su pasado también había recuerdos felices, aunque no pudiera recordarlos. Le preguntó si no le molestaba la idea de no poder recuperarlos nunca. Jungwoo admitió que no lo sabía y le devolvió la pregunta. Si Jingwoo estuviera en su lugar y esos recuerdos fueran muy dolorosos, ¿igual querría conservarlos? Jingwoo se quedó tieso. Le costó responder, pero finalmente dijo que no, que la sola idea le asustaba. Él tampoco recordaba cosas de su pasado, y cada vez que intentaba hacerlo, le dolía la cabeza.
Aún así, quería poder enfrentarlos, fueran lo que fueran, porque para bien o para mal, seguían siendo sus recuerdos. A Jungwoo le gustó esa respuesta, y entonces le preguntó si acaso debería intentar recordar su pasado también, pero que si, al hacerlo, lo que recordaba resultaba ser muy doloroso, tenía que prometerle que él, Jungwoo, se encargaría de sanar todo ese dolor. Jungwoo se ruborizó. Tenía la cara de Jungwoo a pocos centímetros de la suya, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchó un ruido. En un movimiento rápido, se llevó a Jungwoo a lo oscurito y lo acorraló contra la pared. Jungwoo, sin perder la compostura, rodeó la cintura de Jungwoo con sus brazos. Le preguntó en voz baja por qué se estaban escondiendo, si no estaban haciendo nada malo. Jungwoo se queda completamente tieso y para no perder la costumbre, se vuelve a poner colorado. Jungwoo quiere saber de qué se estaban escondiendo. Jungwoo le pide que se mantenga en silencio y sea cauteloso, ya que las personas que acaban de llegar se están comiendo la boca. Jungwoo se pone aún más rojo, como si nunca hubiera visto a dos personas besarse en su vida, y le propone a Jungwoo que mejor esperen un rato, ya que la única forma de regresar es pasar junto por donde está la parejita. Jungwoo no entiende por qué tienen que esperar, probablemente esté pensando qué le pasa a este virgen pelotudo. Jungwoo le explica que es porque esa pareja está besuqueándose, y pasar justo al lado de ellos sería raro, incómodo. Pero Jungwoo sigue sin comprender, no entiende por qué besarse con alguien tendría que dar vergüenza. A fin de cuentas, es solo un beso, ¿no? ¿Qué diferencia hay si es en público o en privado? Jungwoo se queda recalculando, y entonces decide preguntarle a Jungwoo si él ya ha besado a alguien. Jungwoo, de lo más tranquilo, le contesta no, nunca. Jungwoo se queda congelado unos segundos. Al principio no comprende bien la respuesta hasta que le cae la ficha y se le queda la cara de Virgo y además de boludo. Le dice que no le cree, que es un mentiroso. Ay, Jungwoo, cuestionas que la gente se bese en público y ahora cuestionas que no se besen. No hay poronga que te venga bien. Jungwoo hace tanto ruido con su escándalo que la pareja, preocupada por si se trata de un malandro, decide irse a otro lugar. Jungwoo le pregunta qué razones tendría para mentir. Jungwoo lo mira y le recuerda ese momento cuando le dio respiración boca a boca. Lo hizo con tanta naturalidad que él asumió que Jungwoo ya había besado a alguien. Y encima asume cosas, no puede ser. Jungwoo, firme, le responde, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Solo quería salvarte la vida. ¿Tan raro es que nunca haya besado a alguien? Jungwoo se siente un poco mal por haber exagerado tanto. Baja un cambio y le dice que no es raro, pero que bueno, simplemente pensaba que alguien como él ya habría besado a alguien. Entonces Jungwoo lo mira de frente y le pregunta, ¿te gustaría enseñarme? ¡Apa! Jungwoo se queda tieso una vez más. ¿Qué dijiste? Jungwoo se acerca lentamente y repite, te pregunté si podrías enseñarme a besar. Jungwoo entra en cortocircuito. Al parecer se le dio gente. El cuerpo de Jungwoo se mueve solo. Tiene una idea fugaz. Debería preguntarle cómo le gustaría ser besado antes de hacer alguna estupidez, pero no le pregunta ni acá, y entonces le come toda la boca. Lo tiene contra la pared, mientras piensa que su deseo de besarlo es más fuerte que cualquier sentido común. Jungwoo está entregado, dominado y le gusta. Cuando se separan, Jungwoo entra en pánico, se siente culpable, como si se hubiera aprovechado de la inocencia de Jungwoo. Se va corriendo como un boludo otra vez, mientras le grita desde lejos, ¡perdón! Jungwoo se queda solo y reflexionando sobre la vida. Cambiando de escena, Jungwoo está teniendo una crisis existencial, ya que besó a otro hombre, y no fue un piquito, no, le comió la boca, capaz hasta le metió la lengua, quién sabe. Se echa en la cama, agarrándose la cabeza, preguntándose cómo llegó hasta ese punto, y después se ríe solo, porque sí, ya está loquito como todos en ese pueblo. Empieza a pensar en lo rico que huele Jungwoo, en todas las veces que lo olió de cerca, se acuerda de sus hoyuelas cuando se ríe, de lo honesto que es, incluso hasta el punto de llorar sin vergüenza. Piensa en su perfume dulce, que contrasta con su personalidad misteriosa y directa. Está hasta las manos Jungwoo, no lo puede negar más, y entonces parece que toma una decisión. Cambio de escena. Jungwoo está con Jungwoo, le pregunta si terminó la tarea del fin de semana. Jungwoo responde que sí, pero que se le complicó un poco. Jungwoo le ofrece ayuda y Jungwoo asiente. Jungwoo empieza a explicar paso a paso, pero Jungwoo claramente no le está prestando atención.
Al ratito le dice, ah, sí, ya entendí, profe. Jingwoo quiere seguir explicando, pero Jungwoo le interrumpe. El otro día, cuando salimos a caminar, ¿por qué te fuiste corriendo como un boludo? ¿Hice algo malo? Jingwoo le sonríe con cierta vergüenza. No, no hiciste nada mal. Me fui porque no quería que me odiaras o que te enojaras conmigo. Y ahora sí, Jingwoo se arma de valor, lo mira a los ojos y se le confiesa de una vez por todas. Me gustás, Jungwoo. Jungwoo lo mira serio durante un momento, pero después responde tranquilo, ah, a mí también me gustás. Jingwoo se le queda mirando, pero antes de que Jungwoo diga algo más, lo interrumpe. No, no me gustás como amigo, me gustás como... algo más que eso. Y si a Jungwoo también le gusta Jingwoo, entonces él quiere volver a besarlo, 1, 2 y 1000 veces más, le dice. Jungwoo se queda tieso y le pregunta, ¿querés besarme? Jingwoo se ruboriza hasta las orejas. Sí. ¿Y a vos te gustaría besarme?, le pregunta. Jungwoo se queda callado, raro, después desvía la mirada, se le acerca a Jingwoo y le dice, si eso es lo que querés vos, pibe, entonces no te voy a decir que no. Jingwoo se queda medio recalculando esa respuesta. Eso fue un sí, un me, una indirecta, pero a esta altura ya le daba igual. Lo único que quiere ahora mismo es comérselo de nuevo. Y lo hace. Jingwoo la está regozando, lo tiene ahí, lo saborea como si fuera su postre favorito, pero Jungwoo sigue medio. Entonces Jingwoo le susurra con los labios todavía pegados a los suyos que le ponga un poco más de voluntad. Jungwoo hace un esfuerzo, un poquito, y Jingwoo aprovecha. Y en varias viñetas consecutivas le come la boca con tanta intensidad que ya se le nota lo puerquito que está. Lengua, mordidas, respiración agitada. Hasta que Jingwoo se separa de golpe y le dice que tiene que ir al baño. Y se va caminando rápido, seguro se estaba cagando. Ah, no, en el baño se da tremenda jalada de ganso, imaginándose cosas con Jungwoo, cosas de puerquito. Cuando vuelve, Jungwoo lo está esperando. Acércate, le dice. Jingwoo se acerca y Jungwoo lo toma del brazo para colocarlo justo frente a él. Le muestra algo que tiene en la mano, un collar con un anillo colgando. Lo hice yo mismo, pensando en vos, le dice. Jingwoo se queda sorprendido. Jungwoo, con cara seria y orgullo, le explica, es solo un anillo, pero si le pones una cadena, ahora es un collar. Jungwoo quiere que lo feliciten, se nota. Lo mira esperando que Jingwoo le diga lo brillante que fue. Jingwoo se ríe medio nervioso y le dice, ay sí, muy original. Por dentro, piensa que mejor le sigue la corriente. Y piensa que Jungwoo es tan inocente como siempre, y él, un sucio puerquito. Aún así le agradece y le dice que hace mucho no recibió un presente. Y Jungwoo le pregunta, ¿un qué? Y Jungwoo le responde que un presente es un regalo. Es algo que una persona prepara en secreto para hacer feliz a otra. Jungwoo sonríe y le dice que tiene otro regalo para él. Se le acerca al rostro, cada vez más cerca, y con voz baja le dice, no tenés idea de lo mucho que me gustás. Jingwoo se pone rojo otra vez, recontra rojo. Jungwoo se ríe, se le acerca aún más y le dice que te pusiste como un puerquito otra vez. Le toca la cara y le susurra que ya lo entendió, que cuando pone esa cara de puerquito es porque tenés ganas de besarme otra vez, ¿o no? Jingwoo está que explota, cierra los ojos y se deja llevar, y lo vuelve a besar obviamente. Minutos después, Jingwoo parece distinto. Está en el baño, solo y vomitando. Sí, vómito post-beso. Seguro Jingwoo no se lavó el hocico. Después se para frente al espejo, se acomoda el pelo, se mira fijo a los ojos y empieza a tararear una melodía. Se sonríe con seguridad y se dice a sí mismo que es un papucho hermoso, un ser increíble. Pasaron los días y Jingwoo y Jungwoo seguían comiéndose la boca, como si no hubiera un mañana. Beso va, beso viene, ya era parte de la rutina, pero Jingwoo quería más que una limpieza bucal. Mientras estaban encima uno del otro, Jingwoo le decía que podía besarlo todas las veces que quisiera. También le pregunta si le gusta besarlo. Jingwoo se pone rojo como siempre, y con un hilo de voz le responde que sí. Jungwoo sonríe satisfecho. Gracias por la clase de hoy. Buenas noches, profe. Jingwoo lo mira alejarse, todavía con el corazón latiendo fuerte. Nos cuenta que ya pasaron 3 días desde que empezaron a besarse y sinceramente está paniqueado.
No tiene ni idea de qué están haciendo, no sabe si están saliendo, si son algo más, si están jugando o simplemente son compañeros de práctica de besos. Lo único cierto es que se besan, todos los días. Y aunque Jingwoo a veces siente que Jungwoo solo le sigue la corriente, la verdad es que cada vez que se besan, él nunca se aparta, nunca duda, y eso le deja la cabeza hecha un lío. ¿Acaso será el único que quiere algo más? ¿Y si soy un viejo verde que se aprovecha de él? Cambiando de escena, Jingwoo está dormido, en la oscuridad. Se escuchan pasos, voces que lo llaman, siluetas borrosas lo rodean, gente del pueblo, lo acusan, lo señalan. Es tu culpa, todos murieron por tu culpa. Jingwoo despierta sobresaltado, respirando con dificultad. Otra pesadilla, otra vez. No puede dejar de tenerlas. Al día siguiente, Jingwoo está con los chicos en clase, pero nota algo. Woojun, el nene de pelo negro, no vino hoy. Está enfermo, comenta uno. Su papá está muy preocupado. Jingwoo decide que después de clase va a ir a visitarlo, y cuando termina la jornada, se dirige al almacén para dejar preparados los materiales para el día siguiente. Mientras acomoda todo, siente algo raro, una presencia. Un ruido lo interrumpe. Alguien pisó un vidrio, se da vuelta rápido y la ve. ¡Es Juanita! Jingwoo le pregunta qué hacía ahí, pero ella no le responde con simpatía. Le dice que se calle la boca y que ni siquiera se le ocurra andar de botón. Jingwoo, que para algunas cosas es rápido y para otras lento, intenta mantener la calma. Juanita se le acerca y con un movimiento rápido le pone un pedazo de vidrio en el cuello. Te lo advertí, infeliz. Si me delatás, te mato. Jingwoo entra en pánico, intenta calmarla, hablar con ella y le dice que espera un momento, está sangrando. Juanita se queda en silencio y mira su mano. Jingwoo baja lentamente el vidrio de su cuello y le dice que antes de matarlo debería dejarse curar por él. Un rato después, Juanita está sentada, con la mano llena de curitas. Jingwoo termina de guardarlo todo y le dice que perdón si la molestó, él ya se va y que además no piensa decirle a nadie. Juanita no dice nada, se queda sola, pensando. ¿Quién se toma el tiempo de curar a alguien que lo amenazó con matarlo? Ese tal Jingwoo es único y detergente, sí, pero también se nota que le falla la cabeza. Cambiando de escena, Jingwoo llega a la casa del nene pelo negro. Apenas se abre la puerta, se presenta ante el padre de Woojun, diciendo que vino a verlo porque se enteró de que estaba enfermo. El padre, con una sonrisa amable, pero algo cansada, le responde que no hacía falta que se molestara en venir, aunque le agradece mucho el gesto. Cierra la puerta con suavidad, explicando que los niños ya están dormidos. Jingwoo, con esa timidez que lo caracteriza, le pregunta si puede saludar a Woojun, pero el hombre le dice que mejor no, que el doctor ya lo revisó y lo único que queda ahora es que descanse bien. Igual le dirá que su maestro fue a visitarlo. Jingwoo asiente y le entrega una hoja de colores que tenía guardada. Era el dibujo que Woojun hizo en clase. Le cuenta que el nene dibujó un elefante y que cuando le preguntó por qué había elegido ese animal, él respondió que era porque los elefantes son fuertes. También le cuenta que hoy trabajaron con arcilla y que cuando supo que Woojun no vendría, le hizo un elefantito especialmente para él, así que le pide que por favor se lo entregue. El señor sonríe y le asegura que a su hijo le va a encantar. Jingwoo se queda contento. La visita había valido la pena. Cambiando de escena, Jingwoo llega corriendo a la casa de Jungwoo, completamente agotado. Está transpirado, despeinado y tratando de recuperar el aire. Intenta explicarle por qué llegó tarde, pero a Jungwoo le chupa un huevo y la mitad del otro. Sin drama alguno, Jungwoo simplemente le dice que se acerca y que no se preocupe por la hora, porque de todas formas ya se iba a dormir. Ese soy yo cuando tenía que estudiar para la universidad, una siestita y a seguir después. Jingwoo se acerca y le pregunta si está cansado. Jungwoo niega con la cabeza, pero Jingwoo le insiste diciendo que le hace esa pregunta porque siempre tiene los ojos rojos. Pensó que quizás no estaba durmiendo bien. Jingwoo, ¿no será que el otro se fumó tremendo facito? Jungwoo confirma que nunca fue muy dormilón, pero tampoco siente que le haga falta. Jingwoo, con ese tono maternal y dramático, le dice No digas mamadas, Mary Jane. que todos necesitan dormir y que probablemente piense que no porque su cuerpo ya se acostumbró a no hacerlo. Jungwoo se queda pensativo. Puede ser, pero también siente que no puede permitirse dormir y empieza a explicarse. Dice que a veces piensa en qué pasaría si, mientras duerme, alguien invade el pueblo o si alguien rompe las reglas y todo se vuelve un caos.
Por eso, siente que tiene que estar pendiente, que tiene que vigilar, que tiene que proteger la paz del pueblo, porque ese lugar es todo lo que tiene, todo lo que conoce. Esa responsabilidad se fue haciendo costumbre y ahora no puede evitar sentir que es su deber mantener el orden. Después, medio resignado, agrega que no le sorprendería si Jinwoo pensara que no es alguien muy normalito. Jinwoo lo mira un segundo y le contesta que no pasa nada, ya que él también se siente que le faltan algunos jugadores en la cancha. Jinwoo lo observa en silencio. Después, con una voz suave, le pregunta si le molesta que se duerma un ratito. Jinwoo sonríe y le dice que por supuesto que no. Jinwoo se recuesta, cierra los ojos y se duerme. Al día siguiente, los rayos del sol le dan directo en la cara. Mira hacia abajo y encuentra a Jinwoo durmiendo en el suelo, hecho un ovillito. Con una sonrisa tranquila, Jinwoo le acaricia el pelo y le susurra que esa fue su primera vez durmiendo de noche y despertando el día siguiente. Desde ese día, Jinwoo se volvió una bestia insaciable por besos. Ya no era solo un "te puedo besar si querés", ahora lo buscaba, lo agarraba desprevenido y le mordía la boca como si fuera un pedazo de carne. Jinwoo en un momento tuvo que pedirle que bajara un cambio, que lo mordiera más despacio porque parecía que se lo quería comer en serio. Jinwoo lo miró serio y le hizo una pregunta. ¿Cómo se hace para tener? Obviamente, Jinwoo se puso re loquita. Jinwoo aprieta el puño como la ratita del meme, mientras de su cabeza aparece la verdad, y es que Jinwoo es más virgen que la Virgen María. Y sí, mijo, si nunca besó a nadie, tampoco nunca la puso. Jinwoo le dice que todo el mundo anda hablando del famoso que lo ve en todos lados, como si fuera lo más importante del universo. ¿Qué tan fantástico puede ser para que la gente actúe así tan desesperada? Y con esa carita suya le dice que quiere aprender, que quiere saber qué es eso del y que quiere que Jinwoo le enseñe. Jinwoo se queda tieso, está procesando y le pregunta si está seguro de querer hacer eso con él. Jinwoo lo mira y con una sonrisa tranquila le responde: «Aún no te diste cuenta de cuánto me gustás, ¿no?» Y ¡zas!, lo empuja sobre la mesa y empieza a devorarlo como si Jinwoo fuera la única fuente de nutrientes del planeta. Jinwoo se entrega como si fuera el fin del mundo. Y bueno, gente, pasó lo que tenía que pasar. Jinwoo la tenía tan grande que voy a dejar un video representativo de lo que pasó. Lo hicieron toda la noche, o al menos Jinwoo sí lo hizo así. Jinwoo despertó completamente hecho un desastre. Tenía que irse a dar clases. Apenas se sentó al borde de la cama, Jinwoo lo miró como un perrito abandonado. ¿Ya te vas? No quería que se fuera, ni un poquito. Jinwoo se inclinó sobre él y le susurró que si era paciente y lo esperaba como un buen chico, al regresar le daría una recompensa. Eso calmó al Jinwoo, lo justo y necesario como para dejarlo ir sin secuestrarlo. Hora más tarde, Jinwoo regresó cumpliendo su promesa, y la recompensa fue, como decirlo elegantemente, una lustrada de espada con la boca. Con mucho esmero, concentración, Jinwoo no dijo ni una palabra, pero su cara lo decía todo. La bestia estaba satisfecha, por ahora. Después de un rato de besarse con lentitud, Jinwoo, todavía con las mejillas un poco rojas, le preguntó qué significaba realmente ese collar con el anillo que le regaló. Jinwoo lo miró, sonrió de lado y sin dudarlo le dijo que ese colgante significaba que Jinwoo era su persona favorita en todo este mundo. Jinwoo se quedó tieso, literalmente no sabía si desmayarse, besarlo de nuevo o salir corriendo al monte a gritar. Pero justo cuando el momento se volvió puro, emocional, casi poético, un estruendo interrumpió todo. Golpes fuertes en la puerta, insistentes, agresivos. Jinwoo se incorporó de golpe, sorprendido, mientras Jinwoo se quedó muy quieto, como si reconociera ese sonido demasiado bien. Desde afuera, una voz gritó con fuerza con tono de sentencia: «¡Lo encontramos! ¡Al fin atrapamos al traidor!». Jinwoo se queda paralizado, completamente descolocado, mientras que Jinwoo, con la mirada clavada en la puerta, murmura que siempre lo mismo. Dice que ya se imaginaba que eso iba a pasar, que cada vez que algo importante está por ocurrir en el pueblo, unos días antes, empieza a sentirse más cansado de lo normal. Le dice a Jinwoo que es hora de irse, ya que el juicio comenzará pronto. El cielo está gris, cubierto por nubes pesadas que no dejan pasar ni un rayo de luz. Jinwoo y Jinwoo se ponen en camino en silencio. Al llegar a la plaza del pueblo, son recibidos por el hombre del almacén y el de seguridad, que le informan a Jinwoo que los preparativos ya están listos.
Todos los habitantes están reunidos en silencio absoluto. La plaza está llena, pero no se oye ni una sola voz. Jinwoo observa el lugar y siente que no encaja. Todos están quietos, con la mirada fija, como si fueran estatuas. Se le eriza la piel. Algo en todo eso le resulta profundamente incorrecto. Uno de los hombres le dice a Jinwoo que la rata ya está viniendo. Jinwoo, sin mucho interés, pregunta quién es y le responde que se trata de Kang Seok-won. Jinwoo se queda un momento pensativo y luego afirma que ese es el padre de Wo-jun. Comenta que va a ser un dolor de cabeza, pero que no hay opción, hay que cumplir con las reglas. Jinwoo empieza a sentirse cada vez más incómodo, no entiende bien de qué se trata esa supuesta ceremonia y de pronto todo se vuelve peor. Desde el fondo de la plaza comienzan a escucharse gritos, súplicas. La voz desesperada del padre de Wo-jun rompe el silencio de forma brutal. Está atado, sudando, con el rostro descompuesto por el miedo. Ruega por su vida, suplica que no lo maten, promete que no lo volverá a hacer. Dice que su hijo estaba enfermo, que no tenía otra opción, y pregunta quién cuidará de su hijo si él muere. Jinwoo reacciona sin pensarlo y corre hacia él, pero es detenido por uno de los sujetos de antes, que lo agarra con firmeza y le dice que ni se le ocurra meterse, ya que él es nuevo y que cierre la boca, que mire y aprenda cómo funcionan las cosas en ese pueblo. Jinwoo se queda helado, no entiende nada, pero entonces la ceremonia comienza. El hombre que lleva el megáfono anuncia el crimen del acusado, robo de medicina. Explica que el inventario de medicamentos del pueblo está por agotarse y que lo poco que queda debe reservarse para los sabuesos, que salen cada día a arriesgar la vida por el bien común. Recuerde que en el pasado el uso irresponsable de los medicamentos causó la muerte de un sabueso, al no poder tratarlo a tiempo. Esa pérdida se pagó con sangre. Por eso, a partir de entonces, se estableció una regla que nadie puede romper, una que se convirtió en la ley de la paz. Y enfrente a todos, señala al padre de Wo-jun como el responsable de romper esa ley. El castigo es la muerte. El acusado deberá pagar por su falta con su propia vida. Jinwoo se queda tieso, no puede creer lo que está escuchando. Grita que es una locura, que ese hombre solo robó para salvar a su hijo enfermo. Ningún padre permitiría que su hijo muriera. Jinwoo se le acerca con tranquilidad y le pide que respire hondo, que esa es solo una parte de la ley. Entonces, el vocero anuncia que es hora de votar. Indica que deben levantar la mano aquellos que creen que Kang Seok-won merece el castigo, y quienes no lo crean no deben levantarla. Jinwoo se tranquiliza, cree firmemente que nadie puede votar por la muerte de ese hombre, tiene fe en la gente del pueblo. El vocero comienza a contar los votos, y pocos segundos después anuncia el resultado. Solo hubo un voto en contra, y todo el resto a favor. Jinwoo se queda inmóvil, con la boca entreabierta, sintiendo como la realidad se le desarma delante de los ojos. Gira lentamente la cabeza y ve los puños de todos levantados, firmes, seguros, en señal de que están de acuerdo con el castigo. No puede entenderlo. Intenta hablar con algunos, pero nadie le responde, nadie lo mira, nadie se inmuta. Jinwoo se acerca al acusado con el bate en la mano, lo balancea despreocupadamente, mientras dice que no le gusta cuando la gente rompe las reglas. El padre de Wo-jun llora, suplica una vez más por su vida, repite que su hijo lo necesita. Jinwoo se coloca frente a él, lo mira a los ojos y le dice que no pida perdón, porque en realidad es él quien debe disculparse, y sin más, le revienta la cabeza con el bate. Jinwoo se queda ido, presencia la escena como si no fuera real, como si estuviera flotando en otra dimensión. El golpe fue brutal, la sangre salpicó todo. Jinwoo, cubierto de sangre, mira el cuerpo y sonríe con tristeza. Declara que el que merece el castigo es él mismo, porque si hubiese sido más estricto, más duro, quizás nadie habría tenido el coraje de romper las reglas. Kang Seok-won sigue vivo, apenas susurra, gime, pide piedad. Jinwoo se agacha, le acaricia el rostro manchado y le dice que a pesar de todo, está feliz de que el pueblo haya votado correctamente. Le da las gracias por su contribución y sin titubear termina lo que empezó. Y ahora sí, el padre de Wo-jun está tieso, murió, y según Jinwoo, de forma pacífica. Al finalizar,
Jungwoo se da media vuelta y ordena que limpien todo. Jingwoo no se mueve, observa a todos en silencio, no hay lágrimas, no hay reacción, solo aceptación. Entonces, sin pensarlo, Jingwoo camina detrás de Jungwoo, lo alcanza y lo llama con una voz firme. Jungwoo se da la vuelta y en ese instante, Jingwoo le revienta la cara de una cachetada. Jungwoo se lleva la mano a la cara, atónito, con la piel todavía ardiendo del cachetazo. Mira a Jingwoo con indignación y le pregunta con voz dura por qué lo golpeó. No lo puede creer. Jingwoo, todavía con el pulso acelerado, le responde sin titubear que lo que acaba de pasar no es normal. Que sí, que los habitantes del pueblo están todos bastante raritos, pero entre todos, Jungwoo es el más rarito de todos. La cara de Jungwoo se tensa, no ve nada de malo en lo que hizo. Para él, fue lo correcto. Es parte de su deber, parte del sistema. Dice que fue por el bien del pueblo, por el bien de todos, que esa es la única forma de impartir justicia. Jingwoo lo mira como si estuviera frente a un alien. Piensa que Jungwoo probablemente ni sepa el significado real de las palabras que usa, pero aún así es capaz de justificar sus acciones con conceptos tan complejos como justicia y bien común. Jingwoo le lanza otra pregunta al aire, desesperado por entender. Le pregunta si acaso tiene al menos una pizca de empatía por la vida humana. Jungwoo lo mira un segundo más y de repente le da la pálida, literal. Se le va el color de la cara, se tambalea y se desmaya. Jingwoo se arrodilla a su lado, completamente descolocado, sin entender nada, pero en ese instante aparece el doctor, junto con otros habitantes, que le dicen que, por más que Jungwoo intentara explicarle todo desde su punto de vista, Jingwoo no lo entendería. Nadie lo entendería la primera vez, por eso será mejor que lo escuche a él, aunque ahora no. Primero, deben asegurarse de que Jungwoo no muera, porque si lo hace, sus vidas se volverán mucho peores. Jungwoo es intervenido quirúrgicamente. Nadie explica exactamente qué le están haciendo. Sabrá Dios qué clase de operaciones tienen que practicarle a ese muchacho. Jingwoo espera afuera, sentado en un banco, con las manos frías y la cabeza a punto de estallar. Pasa el tiempo, hasta que finalmente el doctor lo llama. Jingwoo lo lleva hasta la plaza de la ejecución, el mismo sitio donde todo ocurrió. Jingwoo no quiere mirar, pero no puede evitarlo. Ve una gran mancha oscura sobre el piso, prueba de que esa escena no fue la primera vez, ni probablemente la última. En ese lugar, le pide al doctor que le diga la verdad, toda, aunque sea cruda, aunque no le guste, necesita saber. El doctor lo mira en silencio unos segundos y después le dice que él, o sea Jingwoo, es el más desgraciado de todos, porque el resto de los habitantes vio cómo era Jungwoo desde el principio. Solo él, el recién llegado, es el único que no lo sabe. Y entonces empieza a contarle. Cuenta que cuando todo comenzó, cuando el apocalipsis lo alcanzó, la vida se volvió una batalla diaria. Él tenía que blandir un cuchillo cada día para proteger a su familia. Estaba desesperado, agotado y lleno de miedo, hasta que apareció Jungwoo. Surgió de la nada, como una sombra o un ángel oscuro, y le extendió la mano. Preguntó si había algún médico entre ellos, porque su pueblo necesitaba uno. El doctor, sin pensarlo, dijo que sí, aunque en realidad era veterinario, pero sabía de medicina. Quería salvar a su familia y haría cualquier cosa. Jungwoo le respondió que si podía tratar a las personas sería suficiente. El doctor recuerda que se sintió aliviado, feliz incluso. Había una oportunidad de escapar de ese infierno, pero entonces Jungwoo le hizo otra pregunta. ¿Y qué podían hacer las otras personas? El doctor respondió con orgullo que su esposa era contadora, que podía ayudar con la logística y con la organización del pueblo, y dijo que sus hijos eran muy inteligentes y aprenderían rápido, que podían ser útiles. Jungwoo lo escuchó en silencio y luego le dijo casi con lástima: «Ay, mijita, qué pena», y sin más, los pisoteó con sus propias botas, literalmente los destruyó frente a los ojos del doctor. Jingwoo se quedó mudo. Escuchar eso le revuelve el estómago. El doctor dice que después de aquello, y aún así, eligió quedarse, al igual que todos los que viven en ese pueblo. Nadie fue forzado. Todos tomaron la decisión de no irse nunca más. Cada habitante de ese lugar tiene una historia similar. Todos comparten la misma vergüenza. Ya nadie puede levantar la voz en nombre de la justicia o de la moral, porque todos saben lo que hicieron para sobrevivir. El doctor aclara que eso fue solo una pequeña parte, que hay muchas cosas más que han pasado en ese pueblo.
Y aunque Jungwoo puede parecer inestable, impredecible, incluso peligroso, aún así, el pueblo es mucho más seguro que el mundo exterior. Admite que entre todos decidieron crear un sistema de reglas, no para vivir mejor, sino para tener controlado a Jungwoo. Reglas como la de no trabar las puertas, por si alguien resulte ser un traidor, o las reuniones periódicas para dar la sensación de comunidad, o la de asegurarse de que todos los votos en los juicios sean unánimes, para que Jungwoo sienta que todos lo apoyan. Todas esas reglas existen por una sola razón. Nunca, jamás, hay que hacer enojar a Jungwoo. Jingwoo, aún digiriendo todo, le pregunta por qué le había dicho que el mundo sería peor si Jungwoo muriera, pero la charla se interrumpe de golpe cuando aparece un tipo corriendo a buscar al doctor. Woo-jun está con fiebre altísima y no pueden usar medicina, no sin romper las reglas. Jingwoo se ofrece a ir con ellos, pero el doctor le dice que no, que lo necesita para algo mucho más importante. Le pide que convenza a Jungwoo de que permita usar los medicamentos para salvar al niño. Momentos después, Jingwoo se encuentra junto a Jungwoo, el cual está descansando. Jingwoo se quedó procesando toda la información que acaba de recibir. Sentía que se le había desconfigurado el cerebro. El doctor le había dicho que para Jungwoo, él era lo más importante del mundo. Pará, lo conocí hace una semana. En todo ese tiempo, lo había visto como alguien solitario, como alguien bondadoso, alguien que le había tendido la mano cuando más lo necesitaba, y quizás fue esa imagen la que lo conmovió tanto, esa mezcla de gratitud, empatía, admiración. Y así empezó todo, así terminó besándolo, y así terminó haciendo el... Lo que al principio fueron sentimientos tibios se convirtieron en algo mucho más profundo. Sin saberlo, se permitió hacerlo en lugar en su corazón, a alguien que, en realidad, era la causa de todo el sufrimiento de ese pueblo. Ay, mi hijito, y lo que te falta por saber todavía. Y entonces no pudo más. Empezó a llorar como una marrana, de esas que chillan fuerte, porque no solo se sentía traicionado, se daba asco. Asco de sí mismo, por haberse entregado, por haber confiado, por haberlo dejado entrar tan profundo en su vida y en su cuerpo. Se estaba dejando preñar por un psicópata. Después de un rato, Jungwoo abrió los ojos. Lo primero que hizo fue preguntarle por qué estaba llorando. Le preguntó si acaso seguía conmocionado por lo que había pasado ese día. Jingwoo tragó saliva, secó como pudo su cara y puso en práctica todas sus habilidades de manipulación emocional, que tampoco eran muchas, pero bueno, hizo lo que pudo. Y sin más, le rogó que por favor le dejaran usar la medicina. Le dijo que Wonjo la necesitaba. Jungwoo lo miró en silencio y le dijo que le valía 3 hectáreas, que no iba a ser posible. Agregó que no pasaba nada, ya que antes habían muerto otros niños por no ser cuidadosos con el uso de la medicina, y que no pasaba nada. Uno más, uno menos, ¿qué importa? Y que, aunque esta vez pareciera una excepción, no podían hacerla, porque entonces tendrían que hacerla con todos, y ahí sí el pueblo se vendría abajo. Le dijo que confiara en él, que era por el bien del pueblo. Jingwoo se quedó tieso, después mudo, después temblando, y le dijo que no podía creer las barbaridades que estaba diciendo. Jungwoo se quedó tieso, después mudo, y después, con un tono raro en la voz, le preguntó si acaso para él también estaba loco. ¿Qué pregunta? A Jungwoo claramente le faltan todos los jugadores en la cancha, el técnico, los suplentes, el pasto de la cancha y hasta la pelota. Pero Jingwoo lo miró, y Jungwoo, con una mezcla de desesperación y miedo en los ojos, le preguntó si acaso estaba mal todo lo que acaba de decir. Jingwoo disociaba, literalmente, miraba a través de Jungwoo, como si estuviera en una película, así que Jungwoo hizo lo que cualquier loco enamorado haría, le dio tremenda zamalleada, lo sacudió hasta que Jungwoo volvió a conectar con la realidad, y fue entonces que Jingwoo, temblando como un pollito mojado, le respondió que sí, que lo que estaba haciendo estaba mal, que no se podía sembrar miedo y controlar a la gente con amenazas, que castigar como si la gente no valiera nada, como que si no fueran humanos, no era la forma, que eso no era justicia, eso era locura. Mientras decía todo eso, Jingwoo solo pensaba en una cosa, quería que Jungwoo sintiera aunque fuera un poquito, toda la vergüenza y la culpa que él sentía por haber estado del lado de un monstruo. Solo quería hacerlo cambiar, solo quería salvar a Woo-jun, incluso si eso significaba que él mismo terminaría enfrentando un juicio después. Pero Jungwoo, para sorpresa de todos, lo abrazó con fuerza,
Lo envolvió con sus brazos y con una voz temblorosa le dijo que ya lo entendía, que tenía razón, que en verdad estaba mal lo que estaba haciendo y le agradeció. Le agradeció por hacerlo comprender. Cambiando de escena, Jinwoo salió de la casa tambaleándose. Caminó como un zombie hasta encontrarse con el doctor. Cuando lo vio, este le preguntó si lo había logrado. Jinwoo, con la voz quebrada, le dijo que sí, que Jungo había aceptado. El doctor abrió los ojos como dos platos. No lo podía creer, pero Jinwoo le dijo que se apuraran, que fueran ya mismo a salvar al nene, que no perdieran ni un segundo. Cambiando de escena, Jungo estaba solo, tarareando una canción. Se miraba al espejo, preocupado porque su pelo tardaría en crecer y los puntos de su cirugía quedarían expuestos. Tenía miedo de que Jinwoo lo viera feo, pero al mirar el anillo que llevaba colgado, se tranquilizó. Dijo para sí mismo que Jinwoo era distinto, que era el único que sabía distinguir entre el bien y el mal, y que no tenía miedo de llevarle la contraria. Pero entonces se dio cuenta de que su mastodonte se había despertado por estar pensando en Jinwoo, así que decidió dedicarle una ordeñada de vaca rápida a Jinwoo. Mientras lo hacía, murmuraba que ya no podía esperar más, que tenía que ir a verlo, ya mismo. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor. Cambiando de escena, Jinwoo se despertó sobresaltado, sin entender dónde estaba, hasta que una voz lo sacó del limbo, una voz masculina, áspera. ¿Estás tonto o qué?, le dijo el hombre. Estás en tu casa, ¿y acaso no pensás saludar a tu propio padre? Jinwoo murmuró un saludo tembloroso, mientras el hombre le decía que se levantara de una vez, que había traído el almuerzo y que ya estaba todo listo para Pero sí, gente, pasó lo que tenía que pasar. Una explosión de violencia sin control, la sangre salpicando la cara de Jinwoo, el rostro del hombre, ese rostro familiar. Jinwoo lloraba, repetía que lo sentía, que lo hacía por el bien del pueblo, por la paz, por la seguridad, que no tenía otra opción, y justo despertó. Pero lo peor no era la pesadilla, no. Lo peor era que al abrir los ojos se encontró a sí mismo encima de Jinwoo, sosteniéndolo con fuerza por el cuello, repitiendo los mismos gestos violentos de su sueño. Jinwoo apenas logró levantar la cabeza para preguntarle si acaso había tenido otra de sus pesadillas. Jinwoo le responde que sí, que había soñado que Jinwoo mataba a su padre frente a sus ojos. Lo soltó y se dejó caer a los pies, mientras le preguntaba a Jinwoo qué es lo que hacía en su habitación. Aún adormecido, se sentó y le explicó que la noche anterior Jinwoo había ido a su casa, pero después desapareció y no volvió más. Así que había decidido venir a ver si estaba bien. Oh, y tan divino él. Tan divino. Tan divino. Pero el momento tierno duró 2 segundos, porque Jinwoo, sin perder tiempo, se tiró encima de Jinwoo como una bestia en celo y le mostró su mastodonte, diciendo que mire cómo lo ponía con solo pensar en él. Necesito hacerte el amor. Jinwoo lo miraba con una mezcla de pánico. Jinwoo empezó a usarlo como si fuera su propio juguete personal, hasta que el canto de los niños marcó el amanecer de un nuevo día, y Jinwoo aprovechó ese sonido como si fuera una alarma salvadora para poder escabullirse del agarre de Jinwoo. Jinwoo salió todo contento de saludar a los niños, les deseó buenos días con esa sonrisa angelical que usaba después de matar a alguien. Los nenes le preguntaron qué hacía en la casa del profe. Él, sin vergüenza, le respondió que estaban teniendo una cita. En ese momento, uno de los nenitos contó que el padre de Woo-jun no había regresado a casa desde la noche anterior, pero que apareció una señora diciendo que desde ese día ella se haría cargo de ellos. Dijeron que lo iban a extrañar mucho, porque el señor era muy bueno. Y Jinwoo, con una sonrisa radiante, les dijo que el papá de Woo-jun se había ido de vacaciones a un lugar muy, muy lejano. Jinwoo lo miró, esa sonrisa tan tierna, esa cara de chico bueno, y recordó la forma en que le había reventado la cabeza al pobre hombre con un bate en la plaza del pueblo. Verlo hablar de eso con tanta normalidad le revolvió el estómago. Se preguntó si así era como todos sobrevivían en ese pueblo, fingiendo demencia, haciendo como si nada hubiese pasado, ignorando el monstruo que llevaban dentro. Jinwoo notó su expresión y se acercó. Le preguntó si estaba bien. Jinwoo apenas pudo responder que sí, que solo necesitaba un momento para respirar. Comenzó a pensar en lo mucho que le costaba recordar cosas, como si tuviera un vacío en la memoria que no eran naturales,
vacíos, tan precisos como si nunca hubieran existido. Siempre que intentaba escarbar en su pasado, le dolía la cabeza de una forma insoportable, pero a pesar de todo eso, no podía dejar de pensar en su sueño, en la imagen de Jungo asesinando a su padre. Se armó de valor, tomó aire y le preguntó si por esas casualidades de la vida, él había matado a su padre. Jungo se quedó congelado, lo miró fijo y después se empezó a reír. Le preguntó qué chuchas andaba diciendo y le aseguró que, obviamente, no lo había matado. Jungo sonrió de lado, pensó que tenía sentido, porque jamás le había dicho cómo era su padre. O sea, tampoco tenía sentido, ya que si Jungo no sabía quién era, entonces tampoco podía saber si lo había matado o no. Al pensar eso, le agarró un dolor de cabeza tan fuerte que por un segundo sintió que iba a vomitar, pero se las aguantó. Recordó todas las pesadillas que tuvo desde que llegó a ese pueblo, todas las veces que se despertó con la sensación de haber perdido algo, y entonces lo supo. Tenía que averiguarlo, tenía que descubrir si Jungo estaba o no implicado en la pérdida de sus recuerdos. Ya no podía confiar en nadie más, así que sin rodeos, le preguntó si podía regresar a su casa por un tiempo. Cambiando de escena, Jungo le estaba contando al doctor que tenía pensado irse del pueblo por un tiempo. Necesitaba volver a su antigua casa. Ya había hablado con Jungo sobre eso. También le aseguró que iba a cuidarse mucho porque sabía que el exterior no era ninguna fiesta, y aunque el pueblo estaba lleno de gente rarita, allá afuera las cosas eran peores. El doc le preguntó si eso quería decir que se tomaría el palo para siempre. Jungo negó con la cabeza. Admitía que el pueblo le daba escalofríos, que había noches en las que deseaba nunca haber llegado, pero también tenía alumnos ahí, chicos que lo esperaban todos los días y que le daban sentido a sus mañanas. No podían simplemente borrarse. Además, por más jodido que fuera el lugar, afuera estaba el verdadero infierno. El doctor sonrió, le dijo que lo iba a acompañar en ese viaje. Tenía que hacerlo, no solo porque le preocupaba a Jinwoo, sino porque necesitaba con urgencia medicina para Woyun. El pueblo se estaba quedando sin medicamentos y pedir más a la administración era un bodrio. Si quería salvar al chico, tenía que ir él mismo a buscarla. Jinwoo entendió la urgencia, pero dudó. Le pareció que quizás lo mejor sería que el doc se quedara cuidando al nene. El doc negó con la cabeza. Su hijo también había sido un chico enfermo, siempre con fiebre, siempre débil. No pudo salvarlo en su momento, pero esta vez no iba a cometer el mismo error. Jinwoo aceptó y le dijo que le daba más seguridad salir del pueblo si el doc iba con él. A la mañana siguiente, durante los preparativos del viaje, le entregaron una pistolita a Jinwoo. Le explicaron que solo podían llevar una arma por grupo, una sola. Así que Jinwoo la miró un momento, pensó en lo que podía pasar allá afuera y se la dio al doctor. Al menos uno de los dos sabía dónde apuntar. Mientras caminaban por el sendero que llevaba hacia el límite del pueblo, Jinwoo pensaba en la despedida, o en la no despedida, mejor dicho. Cuando le mencionó a Jungwoo que quería salir un tiempo, este solo respondió que la zona era segura, nada más. Ni un abrazo, ni una mirada intensa, ni un volve pronto, nada, pero la verdad le aliviaba, y mucho. Por primera vez en días sentía que podía respirar. Llegaron a un hospital viejo y semi-derrumbado, un cementerio de lo que alguna vez fue la esperanza de la gente. Mientras revisaban el lugar en busca de suministros, el doctor decidió terminar de contarle lo que había empezado. Le explicó que si Jungwoo llegaba a morir, la situación se iba a poner aún peor, mucho peor. Para Jungwoo, los habitantes del pueblo no eran más que ganado, solo un rebaño que debía obedecer. Se lo quería contar antes, pero no tenía sentido hablar sin pruebas. Además, ya le había pasado antes. Trató de advertir a otros recién llegados sobre las cosas que hacía Jungwoo, y lo traicionaron. Fueron corriendo a contarle. Jungwoo dijo que lo entendía, y que sí, era difícil de creer a la primera. El doc suspiró. Dijo que Jungwoo no era mal tipo, no del todo al menos. Era un loquito que se creía el salvador de los débiles, una especie de ángel exterminador, con complejo de Dios. Pero el problema real eran sus favoritos, los sabuesos. 10 miembros, su equipo de élite, eran los encargados de salir del pueblo a conseguir recursos. Mantenían todo en funcionamiento, una especie de unidad militar brutal, obediente, fanática. Para ellos, Jungwoo era algo más que un líder, era casi un dios, y esa devoción era peligrosa, era mortal. Si Jungwoo llegaba a morir mientras ellos estaban afuera, iba a correr sangre, y nadie podría detenerlos. Jungwoo se quedó en silencio.
No entendía por qué los llamaban sabuesos. El doctor le explicó que eso no era un apodo puesto por Jungwoo, sino por la gente del exterior, en tono de burla o insulto. Después de un buen rato revisando y hurgando entre ruinas y polvos, encontraron lo que necesitaban, medicinas, lo suficiente para que Woyon pudiera recuperarse. Decidieron volver caminando hacia la antigua casa de Jingwoo. No era lejos, pero las calles estaban hecho mierdas. El Doc iba adelante y Jingwoo un poco más atrás, pero comenzó a sentirse raro. Un mareo repentino, como si el mundo estuviera girando más rápido. El corazón le latía con fuerza, un golpe tras otro, como tambores en su pecho. Pidió que se detuvieran, le dijo al Doc que algo andaba mal, pero el Doc lo miró confundido. Le dijo que ya estaban en su casa. Jingwoo se quedó congelado, no tenía ni idea de cómo habían llegado, no recordaba haber caminado los últimos metros, no recordaba haber visto la entrada, no recordaba nada. El Doc le dijo que se calmara y que se fijara bien, porque había una persona re tiesa en el suelo. Jingwoo bajó la vista, un cuerpo tirado, frío, el cráneo partido en dos, como una fruta podrida, la sangre seca, formando una mancha grotesca en el piso de su casa. Se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. El doctor le preguntó qué pasaba, por qué lo tocaba como si lo conociera, y entonces lo supo. Ese hombre muerto, con el rostro irreconocible, pero el cuerpo tan familiar, era su padre. El mundo se le cayó encima. Jingwoo, ahogado por una mezcla de horror, furia y un vacío que no tenía fondo, pero no había tiempo para procesarlo, porque el payasito ya había llegado a la fiesta. Y recordó. Jingwoo recordó aquel día en que su corazón latía como loco mientras abrazaba a Jungwoo. ¿Era porque sentía algo más por él? ¿O porque le temía? Aunque en algún momento llegó a sentir un afecto genuino hacia él, ahora solo lo que siente es terror y la certeza de que nunca lo amó de verdad. Al ver a Jungwoo en su casa, Jingwoo, furioso, le exige saber qué mierda hizo. Jungwoo, confundido, no entiende de qué se le acusa. Jingwoo le reprocha que le había jurado que no había matado a su padre, que cómo pudo mirarlo a los ojos y mentirle de esa forma. Jungwoo responde con calma que nunca mintió, solo omitió parte de la verdad. Jingwoo insiste en que eso no es ninguna excusa, pero Jungwoo replica que una vez Jingwoo le confesó que quería recordar todo, sin importar cuán doloroso fuera. Él solo quiso ayudarlo a recuperar esos recuerdos, y más aún, quiso que fuera un regalo sorpresa, porque, como él mismo dijo, las sorpresas funcionan mejor cuando se guardan en secreto. Jingwoo no comprende a qué se refiere, pero al escuchar esas palabras, algo en su interior se detiene abruptamente, como si una luz titilante se apagara por completo. Queda tan conmocionado que su cuerpo y mente dejan de responder. Jungwoo, al notar su silencio, se acerca lentamente y le dice que pensó que se alegraría, añadiendo que olvidó algo en el pueblo. Pero el doctor, reaccionando, saca su pistolota y se la apunta toda a Jungwoo, gritándole: Un paso más y se la descargó toda en la cabeza. Jungwoo le dice: Mátame, te conviene. El Doc, fuera de sí, le acusa de haberlo hecho de nuevo, de haber matado a un hombre, un padre de familia, como si no fuera un humano. Eres un maldito monstruo, debí haberte matado cuando tuve la chance. Y ahí, en medio de ese momento dramático, el Doc dijo lo que nadie esperaba, dijo: Y sí, chicos, Jungwoo muere. Mentira, el que muere es el Doc, ya que Jungwoo le reventó la cabeza contra el suelo. Jungwoo le importa tampoco haber matado al Doc, ya que de inmediato se gira hacia Jingwoo, el cual está disociado de la realidad por completo. Le sonrió, le mostró el anillo, aquel que antes colgaba de su cuello, como si fuera una simple muestra de afecto. Ahora lo puso con toda la delicadeza en su dedo anular, como si eso cerrara un ciclo, como si acabara de sellar un compromiso eterno. Le dijo que Jingwoo era la única persona que le importaba en todo el mundo, y luego simplemente agregó que es hora de irse a casa. La camioneta avanzaba por el camino polvoriento que los llevaba de vuelta a La Paz, pero el silencio entre ellos era todo menos pacífico. Jingwoo iba sentado atrás, acurrucado, temblando, mientras el viento le pegaba en la cara. Los árboles pasaban rápido, como cuchillas verdes cortando su visión,
pero dentro suyo, una película entera comenzaba a proyectarse, la escena que había olvidado, el día en que todo cambió. Unos maleantes los atacaron en casa. Su padre logró ahuyentarlos, pero Jinwoo, incapaz de defenderse, acabó con la cabeza rota. Desesperado, su padre lo vendó, y al escuchar que Jinwoo tenía sed, fue a buscar agua. Cuando regresó, le dijo que unos hombres lo habían perseguido, pero logró despistarlos. Trajo el agua, pero no pudo dársela, porque Jinwoo apareció y le partió la cabeza en dos, matándolo como a un animal, frente a los ojos de Jinwoo, quien no pudo hacer nada para salvarlo. Lo peor era que justo después, Jinwoo le ofreció la botella de agua, con una sonrisa, con ternura, como si no hubiera hecho nada malo, como si no acabara de cometer el crimen más atroz frente a sus ojos. Jinwoo aceptó esa botella, bebió de ella, y se aferró a ese monstruo como si fuera un salvador, cuando en realidad había sido su propio verdugo desde el principio. En el presente, la camioneta seguía su camino, y Jinwoo no aguantó más. Se inclinó hacia un costado y vomitó. Vomitó todo lo que había comido, lo que había vivido, lo que había sentido. Vomitó recuerdos, amor, miedo, y esa asquerosa devoción que había sentido por Jinwoo. Llamó a Messi entre arcadas. Messi. Como si de alguna manera ese ídolo argentino pudiera sacarlo del infierno en el que se había metido. Mientras el sol se alzaba en lo alto, igual de fuerte que aquel día en que todo se perdió, Jinwoo pensó que había confundido esa luz con un rayo de esperanza, pero no era esperanza, era un fuego cruel, un incendio sin control, no era amor, era el mismísimo infierno. Jinwoo volvió al pueblo, caminando por la vereda, como si arrastrara 1000 kilómetros de pensamientos. Todo en él era silencio y culpa, la cabeza gacha, los pasos lentos, la mirada perdida, pero apenas cruzó una esquina, fue interceptado por Juanita. Le preguntó de inmediato dónde estaba el doctor. Jinwoo intentó hablar, tartamudeó, dijo algo confuso, entrecortado, pero eso bastó. Eso fue más que suficiente para que ella lo entendiera todo. El cachetazo que le dio sonó seco, directo, como un latigazo, y le gritó que por qué había regresado sin ningún rasguño. ¿Qué derecho tenía de llorar si estaba sano y salvo, mientras el doctor había muerto? No se atreviera a llorar, no iba a cambiar nada. ¿Por qué tuviste que regresar solo? ¿Por qué? ¿Por qué no fue él el que volvió? Jinwoo solo la abrazó, se aferró a ella como si fuera lo único que podía hacer. Murmuró perdones entre dientes, como si cada palabra le saliera con sangre, y desde la distancia, Jinwoo observaba la escena, inmóvil, con una expresión difícil de descifrar. Más tarde, Juanita se sentó a su lado y le contó su historia. Dijo que, mucho antes de que Jinwoo llegara, el doctor le había salvado la vida. Jinwoo y sus sabuesos habían asesinado a su mejor amiga frente a sus ojos y estaban a punto de matarla a ella también, pero el doctor se interpuso, les dijo que la necesitaba como asistente para el consultorio, y esa mentira improvisada le salvó la vida. Desde ese momento, ella supo que el doctor también le faltaban algunos tornillos, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que era la única persona con la que compartía ese infierno. Y ahora, con los ojos vacíos, dijo que entendía, que seguramente, cuando el doctor descubrió que Jinwoo había matado al padre de Jinwoo, se le reactivaron todos esos recuerdos horribles, como si lo hubieran arrastrado de nuevo al momento en que su propia familia fue asesinada. Siempre supo que un día el doctor terminaría así. Agregó que él siempre repetía que había que aguantar, que sin importar cuánto dolor, enojo o impotencia sintieran, tenían que tragárselo todo, que esa era la única forma de proteger al resto. Y lo peor de todo es que él fue quien más tuvo que hacerlo. Jinwoo bajó la cabeza, pensó en todas las veces que lo vio sonreír, incluso cuando era evidente que algo por dentro se le estaba rompiendo. No podía imaginar la fuerza que se necesitaba para soportar todo eso, toda la paciencia, todos los silencios. Pero Juanita lo interrumpió. Le dijo que estaba harta, que si de verdad la única forma era aguantar y fingir demencia en ese pueblo de mierda, entonces ella no quería vivir más así. Lo miró con determinación y le soltó la bomba. Quiero matar a Jinwoo. Dijo que quería paz de verdad, aunque pareciera imposible, y que para eso lo necesitaba a él. Que el día que la pescó en el almacén no estaba robando nada, estaba buscando algo que había buscado durante mucho tiempo, y por fin lo encontró. Era la llave del casillero de armas. Obviamente, ese era solo el primer paso.
Aún necesitaban un plan real, pero ya tenía una idea. Jinwoo quiso saber cuál era. Ella dudó un momento, lo miró directo a los ojos y le preguntó si podía confiar en él. Si estaba listo para asesinar a Jungwoo sin mirar atrás. Si realmente estaba comprometido con la causa, porque si era así, lo primero que necesitaba de él era solo una cosa. Jinwoo asintió sin decir palabra. Pero justo entonces, la voz de Jungwoo rompió la tensión. Llegó caminando despreocupado, sonriendo, como si el mundo fuera perfecto. Saludó a Jinwoo con alegría y le dijo que había ido hasta su casa pero lo encontró vacía. Quiso saber qué hacía afuera a esa hora. Jinwoo se asustó un poco. Se ajustó el anillo que Jungwoo le había regalado, ese que ahora pesaba como una cadena, y en su cabeza se repitieron las palabras de Juanita. Asegúrate de que Jungwoo siga completamente enamorado de vos. Tenía que fingir, tenía que seguir jugando el juego, porque si no, estaban todos muertos. Cambiando de escena, una camioneta se estacionó con un chillido frente al portón de entrada del pueblo La Paz. De ella bajaron varios sujetos con cara de querer romper cráneos. Uno de ellos pateó el portón con furia, mientras gritaban que eran todos unos inútiles. Ordenó que abrieran de inmediato. Cuando el portón se abrió, el aire se volvió denso, y ahí estaban, los 10 sabuesos. Habían regresado al pueblo, y con ellos el verdadero infierno. Bueno gente, eso fue todo por la primera temporada. Sé que me tardé bastante en subir este video, y de verdad espero no demorarme tanto con el próximo. Déjenme en los comentarios qué les pareció la historia y qué tienen ganas de ver en la segunda temporada. ¡Hasta luego!